Buenas chicos, a ver si me confirman desde el chat que se escucha. Yo creo que ya debería escucharse a todo el mundo. Lo que yo no sé si se va a escuchar doble a mí. A ver si se escucha doble. Bueno, buenas tardes a todos. Sergio, Dani, Rayu, Raúl, Tony, Jaime. Muchas gracias por venir todos. Buenas Eh, tardes. para, para el que no los conozca, bueno, uno por uno, arriba a la izquierda Sergio Confía es el nuevo responsable, una de las nuevas caras de Golden, junto con Fernando. Dani es el responsable del SPF, junto con Pablo ahora. A la izquierda abajo tenemos a Jaime, que es el responsable del CNP. No sé quién será ahora. Me parece que Salva también se metió dentro de la ecuación, pero bueno, Jaime al final es la cara más visible. Tony por parte de la LNP y Raúl por parte del CEP y también de Casino Barcelona, imagino. Así que os Hola a agradezco a todos. todos que estéis por aquí. Gracias. Lo primero, antes de nada, quiero que me deis una idea, cada uno por su parte, de qué es vuestro circuito, qué valores tiene o de qué se quiere nutrir o qué quiere hacer en su evento. Empezamos por Sergio. Me ha tocado. Es que estás arriba el primero. Este es el primero. Pues nada, a ver, nosotros, yo lo he dicho a todo el mundo, sabéis que soy nuevo en el sector de organizar eventos, ¿vale? Soy jugador, era cliente de todos y ahora estoy en el lado opuesto, ¿no? Y la finalidad de Golden, pues no es tener un circuito a nivel nacional, sino a nivel de organizar eventos por todo el mundo, que ya de hecho este año pasado hemos estado moviendo muchas cositas en Latinoamérica y lo que realmente queremos vender nosotros son experiencias, ¿no? No es en sí montar un circuito a nivel nacional con unas paradas, con un ranking, con un que está muy bien, ¿sabes? Cada uno tiene sus ideologías, ¿no? Pero la nuestra pues va a ser más el tema de enfocar a lo que son experiencias de póker, ¿no? A poder buscar que el jugador pueda venir o incluso pueda venir con la familia, buscar puntos más exóticos como el Caribe, como Colombia, como Roma, como sitios así para montar un festival donde la gente no solo juega a póker, sino que también pueda disfrutar cuando has busteado, pues poder conocer varias culturas, conocer, visitar, hacer actos deportivos, ya sea pesca deportiva, ya sea golf, ya sea muchas cositas, que es lo que en realidad nosotros vamos a enfocarnos mucho este 2022-2023. Por vuestra parte, Dani, también tenéis parte internacional. La mayoría de nosotros éramos parte con torneos en España, pero en tu caso también, aparte de España, también tenéis Ropa 2, ¿no? Cuéntanos un poco la idea Sí, general del SPF. sí, vaya. Nosotros la particularidad que pese a llamarse Spanish Poker Festival, el Spanish Poker Festival nació en República Checa. Entonces, al final es como la cima, ¿no?, de todo lo que es el entramado de torneos en España. Y lo que intentamos es darle volumen a esas paradas en República Checa. Cada vez llevan también unas entradas para World Series Europa, que bueno, que al final pues puede ser que una persona por haber jugado un torneo en su ciudad acabe jugando unas World Series Europa o incluso ganándolas. Jaime, vosotros por la parte CNP y el NP es todo España, si no me equivoco, pero también habéis tenido experiencias con CNP Internacional y algunos torneos fuera de España. ¿Cuál es un poco la visión de la marca CNP? Bueno, ante todo, disculpad, tengo un poco de trancazo en la nariz, aparte. Es que estoy un poco constipado. Pues se me escucha un poco raro, ¿vale? Bueno, Se te corta un poco, pero se te escucha bien. vale. El circuito nació ya hace 11 años, un poco por cubrir un hueco que había en aquel momento dentro del póker en España en vivo. Era un momento en el que solamente se estaba jugando el CEP, que era lo que quedaba de todo lo que había. Y bueno, empezamos en aquel momento con una propuesta de póker en vivo diferente. Y aquí llevamos 11 años aguantando carretas y carretones. A partir de ahí, pues bueno, ha surgido otras fases de negocio u otros eventos en vivo que hemos ido desarrollando. La Liga Nacional, que fue lo siguiente que salió, productos como el Campeonato de Andalucía. El Circuito Nacional de Póker ya tuvo su versión internacional
con visitas a Portugal, a Malta, al Caribe, a países fuera de España y Europa. Estuvimos en Eslovenia, estuvimos en Bulgaria. Es decir, que en realidad ha tenido sus experiencias fuera del país, pero bueno, nuestra bandera sigue siendo el CNP, el Circuito Nacional de Póker. Es nuestro torneo mayor, es con al que le ponemos todo el cariño del mundo, aunque a los demás también se lo pongamos, obviamente, pero es nuestro estandarte, es nuestra marca de identidad. Le iba a preguntar a Rayu, pero me parece que está ahora liado. Que Rayu le damos las gracias a todos, pero Rayu también está currando. A ver, yo soy el único de esta gente que trabaja de normal. Sí, no, de hecho se ve que tiene ropa de salir de fiesta, así que no nos engañemos. Exacto. Hablando de torneos antiguos, de CEP, dime, Raúl. Te comentaba que yo, aparte de dirigir el campo, que ahora no soy el CEP Manager actualmente, sino que estoy colaborando con Salva Suriol, que es el CEP Manager de este año. Sigo siendo subdirector de Casino Barcelona y me pilláis currando, por lo cual ya os pido disculpas porque voy a tener que estar atendiendo el teléfono y las posibles vicisitudes que pasen por aquí por el casino. En cuanto al torneo, pues bueno, yo creo que todos los conocéis, la mayoría de los que estáis aquí incluso lo habéis jugado todos. Y pues bueno, pues es el torneo más antiguo de España, ¿no? Es el que corona al campeón de España de póker. Y es un torneo que, bueno, pues que lo cogimos con Jordi hace unos cuantos años, que ha estado Ana, que ahora está Salva, y que la idea pues ha sido pues reflotarlo y hacerlo crecer y convertirnos en un referente tanto nacional como internacional, ¿no? Y en eso estamos. Eso te iba a decir, la idea del cambio del CEP fue brutal. Era un torneo que cuando empezó Jaime y Tony con la época de 2011, de finales de 2011, si no me equivoco, era el rey de todo, pero que tras unos años, cuando empezaron a aparecer nuevos circuitos y nuevas propuestas, fue bajando hasta la llegada de Casino Barcelona, ¿no? Sí, bueno, el CEP tenía un patrocinador que era Super Poker, que también clasificaba a jugadores online, y a mitad de un circuito ese sponsor desaparece y pues sí, hay un pequeño bache, pero bueno, luego Casino Barcelona lo cogió y enseguida lo remontó. Y la última sería la LNP, la Liga Española de Póker, que surgió tras tu salida de la parte de Larus, salió la opción de la Liga Española de Póker. Cuéntanos un poco cuál es la idea general del circuito, Tony. Cuando has dicho Sergio, te refieres a Tony, exacto. Tony. Pues nada, la LNP es el tercer circuito más antiguo de los que estábamos aquí ahora mismo. Bueno, digamos que la LNP este año ha seguido un poquito la misma filosofía de pensar sobre todo en estructuras de póker. En diferencias a otros años, simplemente uno de nuestros hándicaps era siempre que anunciábamos tarde las paradas y demás. Este año nos hemos preocupado por demanda de los jugadores, pues en publicar las paradas mucho antes. Y en principio pues seguimos en la misma línea de todos los años, intentando siempre mejorar lo que es la estructura, y siempre de mano pues intentamos tener buenos directores. Siempre tenemos ahí a Camilo en la sombra, que cada vez está más presente en las paradas, y seguimos igual prácticamente. Ese es uno de los temas que me gustaría tratar y que quiero ya empezar a tratar desde el principio, que sería el tema de los calendarios, porque muchos jugadores, como yo ahora me considero ya jugador puro y duro, nos quejamos o se quejan de la acumulación de torneos y de lo mal estructurado que está en cuanto a que no nos ponemos de acuerdo. De hecho, fue una de las situaciones que más dolores de cabeza me daba cuando yo me dedicaba a esto, que era la elección de calendario. ¿Qué creéis que estamos haciendo bien y qué creéis que estamos haciendo mal? Le doy la palabra al que quiera hablar. Yo sí, si queréis empiezo yo. Yo creo que no es un problema de coordinación, sino que es un problema de saturación, ¿vale? Nosotros en concreto hacemos llegar a todo el mundo con el que colaboramos, que creo que son todos, nuestro calendario con todas las paradas para intentar no solaparnos. Lo que pasa es que creo que hay un momento que hay tal cantidad de torneos que es muy difícil no coincidir en fechas o en distancias o lo que sea, ¿no? Sí, yo entiendo que, por ejemplo, en el caso del SPF tiene ahora muchas paradas, ha pasado de tener 6, 7 al año a tener muchas. El
el CNP tiene torneos más pequeños, con lo que es imposible no coincidir. Nosotros no hemos sacado la LNP Junior este año pues por eso mismo, porque creíamos que había mucha saturación de torneos en el calendario. También llevábamos casi 2 años desaparecido del mundo en vivo y había muchas ganas por parte de todos los circuitos de salir. Entonces ha sido muy complicado encajar las paradas y hemos decidido este año, por ejemplo, por este motivo, no sacar la Junior. Jaime. No, bueno, a ver, es que también hay que entender que la idiosincrasia de este país no tiene nada que ver con casi ningún otro país vecino. Tenemos 50 y tantos casinos, por lo que hace que sea, pues bueno, primero que haya torneos locales que cada casino tiene. Segundo, que al final de un compro oro hayan salido 10. Al final lo que se ha conseguido de alguna forma no es saturar el mercado, simplemente es poner un torneo donde hay mercado. Si hubiera 5 casinos como Portugal, pues no habría saturación. Si habría, no sé, ningún casino o uno como en Italia, pues habría los torneos que hay en San Marino y para de contar. Pero es que tenemos 50 y tantos casinos y cada uno la necesidad, entre comillas, de atraer público a su casino y lo hace mediante el póker, que es la herramienta de marketing quizás más utilizada, aunque menos apreciada por los casinos. Pero al final es una necesidad por parte de los casinos, casi, opino, y una necesidad casi de los promotores. Sin olvidar, y voy aquí quizás a comentar ese detalle físico siempre, no somos organizadores de nada. El organizador no deja de ser el casino. Sí, Por ley, por normativa. sois promotores. Promotores. Entonces, dentro de la promoción de los eventos, promotores, dentro de la promoción de los eventos en vivo, nosotros buscamos el sitio donde celebrarlo. Y obviamente el sitio donde celebrarlo son los casinos. Hay 52 para elegir. Aquí somos 6, pero es que luego aparte hay un montón de torneos más en España. Hay un montón de gente que se dedica a hacer torneos en el Casino Mediterráneo, en el Casino de Sevilla, en los propios grupos de casinos como tales. O sea, al final no es saturación, es llevar la oferta a la puerta de la casa a los jugadores locales. España es muy grande, no es lo mismo coincidir con un torneo en Marbella y otro en Bilbao, que coincidir con un torneo en Mallorca y otro en Extremadura, que coincidir uno en Vigo y otro en Coruña. Entonces, hay una gran diferencia. Y eso es lo que hay que quizás salvar. Lo que hay que salvar son esas conversaciones que a veces tenemos entre algunos de los promotores que estamos aquí para salvar esas distancias. No coincidir en fechas, sino las distancias. Sí, ese es uno de los temas que yo quería dejar claro, que al final aquí hay 6, pero aparte de estos 6 están las grandes empresas tipo Winamax, Party 88, PokerStars, que tienen torneo en España a otro nivel mayor incluso, y luego por otro lado los propios casinos que hacen grandes torneos como por ejemplo el Casino de Alicante, los organizadores que hacen circuitos más locales como puede ser el caso de Dani en Sevilla junto con Conchi, el CAP que organiza Jaime. O sea, al final, aparte de todos estos nombres de gran nivel y de buy-ins un poquito más altos, porque los que estamos aquí estáis entre 250, que es el evento de Dani, hasta 550, si no me equivoco, que es el evento de Jaime. Estáis todos en un límite parecido. Pero luego aparte tenemos pues muchos otros más organizadores. Y ¿cuál es la idea que buscáis o la forma en la que buscáis vosotros fechas? ¿Os ponéis de acuerdo entre vosotros? ¿Habláis con todos? ¿Con unos sí, con otros no? ¿Cuál es vuestra dinámica de trabajo? Que yo entiendo que no todo el mundo tendrá la misma. Yo, por la parte del SPF, con CNP, con LNP siempre hemos intentado cuadrar al máximo todo. Con Golden al inicio también. Llegó a un punto que ya fue imposible. Y con Cepla es verdad es que nunca, yo he intentado contactar varias veces y al final tampoco he tenido respuesta. Entonces, pues en la medida de lo posible nosotros intentamos hablar con todos. Tony, por vuestra parte, ¿es lo mismo? Sí, yo creo que en los últimos años siempre hemos intentado tener contacto directo con todos los circuitos para intentar no solaparnos. Sí es verdad que años atrás, pues disputas y demás, pues no se hablaban con algunos circuitos o no más que las disputas que directamente no hablabas y eso conllevaba pues solapar sin querer muchas veces y otras con otro fin diferente, pero yo creo que ya por la parte sobre todo del NP siempre estamos en contacto con todos los circuitos y intentamos no solaparlos ni estar cerca.
Rayu, por vuestra parte, CEP, por un lado, suele mantener fechas muchos años, si no me equivoco, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, soléis tener... Te he cortado a veces que escucho, perdona. Decía que por vuestra parte soléis mantener fechas, en muchos casos, por lo tanto, no tenéis... Depende. Sí, sí. O sea, nosotros solemos siempre empezar en Barcelona, acabar en Peralada, eso lo tenemos bastante claro. Esta va a ser la segunda vez que vamos a meter una parada en agosto también en Barcelona adicional, con muy buen éxito. Y a partir de ahí depende un poco pues de calendario y demás, ¿no? Pues hay veces que se ha tenido que cambiar, pues en septiembre pues tenías el festival de cine en Donosti. Ya, pues vamos a probar si funcionan mejor en otra. Pero bueno, sí, más o menos, como son casi siempre las mismas etapas, intentamos respetar bastante el calendario. Este año empezamos con una etapa nueva, que es Murcia, que tenemos muchas ganas, que es la siguiente. Pero normalmente son las mismas paradas cada año, o sea que... En vuestro caso son pocas paradas, pero ¿qué hacéis para elegir la fecha concreta? ¿Miráis calendarios internacionales, nacionales, de festivos o de actividades? Miramos calendario internacional, miramos calendario nacional, miramos calendario propio de Casino Barcelona, que tampoco es fácil cuadrar, ¿sabes? Porque claro, no vas a meter un CEP en mitad de un Millions o de un EPT, porque es que no tienes gente para trasladar a llevar el CEP. Entonces, pues sí, hay que cuadrarlo todo y yo todo el mundo que me pide el calendario se lo paso. No problema. Jaime. No, nosotros al principio solemos tener, desde la llegada de Camilo a la LNP, un trato cordial y intercambiamos siempre opinión sobre fechas. Con Dani siempre hemos estado hablando sobre las diferentes etapas, sobre todo lo decía antes, no por coincidir en fechas, sino básicamente por no coincidir en espacios cercanos, porque al final los torneos menores, el calendario del CNP como el del CEP, son 5 etapas y son siempre las mismas. Es más fácil evitarlo, ¿no? No, aparte no cambiamos, llevamos 9 años haciendo lo mismo. Sí, en vuestro caso es más sencillo, sí que es verdad. El que no lo quiera ver es porque no quiere más. Este año, por ejemplo, hemos tenido que modificar una fecha porque el CEP publicó la etapa de Peralada una semana antes de lo que solía hacerlo, que siempre lo hacía la primera semana de diciembre. Este año, por algún motivo, la trasladó a la última de noviembre, que era la final nuestra siempre de Madrid. Y bueno, la relación con el Casino Barcelona, la mía, pues no es mala. Tengo buena relación con Jordi sobre todo y con Raúl también, que nos conocemos. Llamé a Jordi, mira, no puedo. La cambiamos, la adelantamos una semana y no pasa nada. Que al final intentas no chocar en espacio-tiempo con un mismo buy-in. Con Dani me pasa que los torneos menores, que son 250 euros, coinciden con el buy-in del Spanish, y lo que hacemos básicamente es no coincidir en cercanía. Si tiene un torneo en Extremadura y yo tengo otro en Lloret, pues no creo que uno de Lloret vaya a ir a Extremadura a jugar un torneo de 200, ni a la inversa. Por lo tanto, no implica ningún problema. Lo que intentamos es que no coincidan en cercanía, en 100, 150 kilómetros, que puede mover el mismo radio o el mismo número de personas de la zona. Pero bien, es decir, como insisto, el único con el que no tenemos trato, y ahora lo voy a decir públicamente, porque estoy harto de decirlo, hasta la saciedad, me duele la boca, que lo he intentado 20 veces con Golden, pero como van a su bola, pues no hay manera de trincar fechas con ellos. Es decir, nos enteramos cuando lo publican, pues vale, pues nos enteramos y bienvenidos sean. Nos intentamos adaptar un poco a lo que viene. Con el tema de sorprendernos con los sitios y con las fechas, pues nos vamos intentando adaptar un poco a lo que hay. No hay más. Sergio, por tu parte, yo entiendo que muchos de los problemas o de la problemática que están hablando es previa a tu entrada a Golden, imagino, porque al final tú llevas poco tiempo, pero ¿se ha tenido eso en cuenta desde que tú estás en Golden para intentar solucionar la problemática? Mira, aquí presente yo tuve una charla con Tony Lazo antes de hacer mi primer evento en Madrid y le dije, lo puede decir él, que yo dije, siendo jugador, lo que hace todo el mundo que veo mal es que habría que ponerse todos de acuerdo pues expresamente para que no pasen estas cosas, ¿no? O sea, que Jaime diga ahora sí que Golden y tal. A mí, llevo casi un año en Golden y a mí Jaime tiene mi teléfono y me puede preguntar y me puede decir cualquier cosa, pero bueno, yo entiendo que tengan sus cosas con mi socio, que yo ahí ni voy a entrar, pero nada, Golden, ya te digo yo que está abierto con todos a hacer y colaborar lo que quieran, cosa que se ha visto que CNP y SPF y el LNP no, pero bueno, que yo ahí, ya digo, ni voy a entrar en detalles, ni va a haber salseo, pero aquí puede decir Tony que yo le dije en Castellón, cuando yo bajé a jugar al LNP, le dije, joder, qué bonito sería
juntarnos todos y hacer algo en conjunto para los jugadores, porque yo, aparte de esto, yo soy jugador de póker y yo lo he vivido, he vivido esos encontronazos Sergio, no vamos a entrar en salsa porque fue lo primero. Salsa vengo de comer yo con salsa la carne. No vamos a entrar en salsa. Se trata de que hay que ser realistas. Es decir, si tú le planteas a Tony esa opinión, me parece totalmente razonable que lo hicieras. Además, me parece totalmente correcta. El problema es que cuando pasas al otro lado, tampoco se hace nada para cambiarlo. Básicamente porque es una dinámica que lleváis desde hace 4, 3 o 2 años, lo que sea, no lo sé. No, dinámica que llevamos no, porque yo llevo un año en la empresa. Digo la marca. No estoy hablando de ti, ¿vale? Sí, al final aquí estamos hablando, por desgracia o por suerte, de marcas, porque lo mismo puede decir Pablo cuando se hable del SPF, que él no estaba en SPF, pero al final es la marca. Por eso, ¿vale? Entonces, la dinámica se ha mantenido. ¿Soy yo solo o aquí Cucho se le corta a veces? Se le corta. Debe ser porque ya me lo habéis dicho varios. Vale. Yo lo sabéis igual que yo, es decir, que no es cuestión de entrar en polémica, pero que ocurre y va a ocurrir la semana que viene y va a ocurrir a una semana. Sí, pero bueno, pero a ver, Jaime, o sea, sabes que, o sea, la semana que viene, el torneo que hay la semana que viene en Coruña no es de Golden, eso lo sabes y lo sabe todo el mundo. Ese torneo es de Montes y Michi, o sea. ¿Cómo se llama el torneo? Que ese torneo no es de Golden. ¿Pero cómo se llama el torneo? Sí, pero es que no es de Golden. Tendrá algo de responsabilidad sobre la marca, ¿no? Digo yo, y si no pasa nada, pero que ocurre, que es una forma de trabajar. Es muy difícil con tantas fechas y con tantas de esto, no solapar. De hecho, la semana pasada estuve hablando con Dani en Ropadop y se lo dije. Claro, o sea, claro que es muy difícil. No es difícil, solo hay que querer. Ya te digo que no es difícil porque aquí somos 5 y no coincidimos ninguno. Es decir, no es difícil, es querer. El año tiene 56 semanas. Es querer. Y plazas grandes. Sí, claro. Plazas grandes hay las que son. Claro, pero es querer. Y querer es no, querer no, pues ya te digo, Jaime, o sea, tienes mi número y cuando quieras, o sea. Pero que yo no sé, yo no sé lo que. A mí nadie me ha presentado. Mira, Sergio, León, aquí tiene usted al responsable de fecha de la Golden. Yo, hasta ahora, mi concepto siempre de Golden es Fernando Heredia, Miguel Montes alrededor de compañía y poco más. Es decir, es lo que yo conocí en Lirón cuando estaba y tampoco hablaba con Lirón de fechas. No sé si tengo que hablar de fechas contigo. Es decir, si mañana presenta Golden en Barcelona y se presenta de buenas a primeras como boom, el boom del año, la fecha de mayo podía haber coincidido con algo o no lo sabemos. Pero coincide. Por eso. A ver, pero ¿qué hago yo? Sí, coincide, pero es que, a ver, Rayo que está aquí presente, sabemos que hay fechas que tienes que elegir y hay veces que dices, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a solapar con el evento de Winamax o voy a solapar con un SPF que es un valle más bajito que creo? Pues lo voy a solapar y voy a esperar una futura. Sí, bueno, aquí tienen que comer todos, ¿no? ¿Eso qué hago? ¿Pero 4 meses? Es que, Jaime, o sea. Yo creo desde fuera que uno de los problemas que hay, no sé si lo ha dicho antes Dani o Rayu, que no es que se haga a mal o a bien o que no se quiera hablar, es que directamente no se habla con algunas partes, ya sea por problemas en el pasado o por... Tú lo has dicho, por ejemplo, Jaime. Con el LNP... Sergio no tiene problemas con ninguna de las partes que está aquí. Ya, pero el problema es que representa una marca que viene por un problema. Yo personalmente, como LNP y como Tony Lazo, no tengo ningún problema con Fernando ni con Golden, ¿vale? Pero también es verdad lo que Sergio antes, es cierto, cuando estábamos en Castellón, salió esa conversación que días antes, casualmente, yo en casa de Boque, hablando con Tere, salió, oye, qué bonito sería hacer todos los circuitos juntos, un festival, una parada, no sé qué. Y yo le dije, pues sí, sería muy bonito, la verdad, pero yo creo que una parte sería imposible. Al día siguiente hablo con Dani Albert, digo, coño, qué casualidad, justo el día anterior había tenido esa conversación. Y Dani Albert me lo plantea y yo digo, pues por parte del NP, o sea, yo encantado, o sea, sería bonito. Y da la casualidad que esa misma noche Sergio me saca el tema también y yo directamente le digo a Sergio, sería perfecto. Es más, alguna conversación se ha tenido ya, pero yo creo que no por tu parte, sino por la historia de Fernando con algunos de los circuitos, no con el NP. Creo que sería complicado la parte de Golden. ¿Sabes? Yo creo que por parte de Sergio, que como quien dice acaba de llegar, no, ninguno de los que estamos aquí tenemos ningún problema con Sergio, ni con Golden, yo personalmente, ni el NP. Pero para
para el festival este que va a salir, como por la alusión que ha hecho antes Sergio, creo que a lo mejor es pronto para Golden. Quién sabe si para en el futuro también ojalá entre a Golden y hacemos lo que nadie piensa, de que todos los circuitos importantes de España se junten. ¿Sabes? Pues nadie pensaba que iba a pasar. Ahí el que menos nadie posibilidad pensaba, tiene de entrar es el CEP, no la Golden. Pero seguramente el CEP sea porque ellos mismos no estén interesados en entrar, Rayo. pero también No sé si a Rayo también le informaron o no le informaron o... A nosotros no nos invitaron. Entonces, como no nos invitamos, entonces decidimos no no sé participar. Claro, es que Jaime, o sea, A mí donde no me invitan no participo. es muy bonito decir que aquí Yo fui invitado, Golden no, acepté. y resulta que aquí, nada, pues Fui invitado y acepté. haremos nosotros, haremos uno con Casino Barcelona y ya está. Casino Barcelona es señorial y no se junta con nosotros. No, tiene buen trato con todos, pero no se junta. Yo como jugador al final... ¿No ves cómo va Raúl, que va con corbata? Nosotros tenemos un trato excepcional con todos y hacemos torneos con todo el mundo. Y con muchas ganas de que vengan todos aquí. Y sí, aquí nosotros no tenemos ningún problema con ningún circuito ni con ningún... Bueno, Raúl, yo ya no tengo nada que ver, pero eso de que muchas ganas de que vayan todos ahí tampoco, ¿eh? Y Cucho, es que se te corta, lo siento. Se la ha cortado justo en el Zasca. Sí. Justo que estaba por una que voy a meter en todo el día, se me ha cortado. Que decía que todos no tenéis ganas de que vayan. Porque no estáis abiertos a todos los circuitos. Estamos abiertos a todos los circuitos. A todos los circuitos, Kikucho. Otra cosa es que por condiciones, por perfil de jugador, interesen más unos que otros. En el fondo también tienes que priorizar. No es fácil cerrar un calendario de eventos de Casino Barcelona. ¿Sabes? Cuando piensas en Casino Barcelona, tienes que pensar en todos los torneos nacionales, los torneos propios y los torneos internacionales que acogemos, ¿sabes? ¿Cuántos internacionales tenéis al año? Grandes, modo EPT, Party, etc. Pues depende del año. Te diré que el 2019, cuando cerramos, cuando antes de la pandemia, tenía planificado para el 2020 World Poker Tour, All Series of Poker, Millions, EPT, 8-8 Internacional y creo que me dejó alguno, pero bueno, los tenía todos, básicamente. 5 al año, ¿no? 6. Eso era lo que tenía previsto para el 2020 antes de que llegara la pandemia. Pero si ya lo veo. Y se vuelve a estar en silencio, ¿sabes? El micro en silencio. ¿Creéis que el festival ese que decíais completo de 6 marcas o de 5 marcas en caso de que el CEP, por lo que ha dicho Raúl, sí que está interesado? ¿Me escucháis? No he escuchado nada de la pregunta. Se metió una voz entre medio. Sí, alguien está hablando con Sergio. Creo que es Sergio, sí. Sí. Es que Sí, si sí, habla... Hay una chica por ahí, ¿eh? Creo que si habla más de uno se corta un poco. Pero decía que si creéis que es posible hacer el festival, del cual hablaremos ahora dentro de nada, un festival, realmente el festival, con todas las marcas, o creéis que es imposible salvar las diferencias que hay, las distancias que hay entre unos y otros. Entiendo que por parte del CEP ha sido porque no se la ha invitado, pero de parte de Golden... Bueno, en esta vida nada es imposible, ¿no? Jaime... Pero si es que no ¿O Dani? Diferencia. No, pero sí que yo no creo que nadie haya hablado de diferencia. Es decir, es que cuando hablamos de Barcelona, de los torneos que acoge o no, pensamos que Barcelona no deja de ser un negocio y que su interés es que le genere de negocio lo que lleve. Por lo tanto, habrá quien le interesa que esté y quien no. Eso es obvio. A nosotros nos interesará estar en un sitio o no. Eso es obvio. No es cuestión de llevarte bien o no con alguien para hacer negocios. Es decir, yo estoy dentro del festival, o el Circuito Nacional de Póker está dentro del festival, estando, como todo el mundo sabe, la LNP con el que hemos tenido montones de diferencias durante mucho tiempo con Tony. Es decir, por temas personales. Y los temas personales no quitan a los temas de negocio. Es decir, no deberían. Es más, hace un mes y medio, no, mentira. ¿Cuándo fue la última Golden en Madrid? No esta última, la anterior. En octubre. En octubre, yo planteé sin ningún problema ir a Madrid a jugar y tener una conversación con Fernando. Porque el hecho de que tú tengas un problema personal con alguien, independientemente del motivo por el que haya sido, no implica que en un momento determinado las relaciones laborales y empresariales impliquen que tengas que tener relación con tu enemigo. Es decir, con tu enemigo empresarialmente hablando. Se entiende.
Pero eso no quita, además, pero eso lo sabe el más pintado y el que se ha sentado conmigo a tomar una cerveza siempre. Es decir, yo puedo ser el tío más visceral del mundo y te puedo mandar a tomar por culo a la primera de cambio, pero con la misma facilidad con la que te mando a tomar por culo a la primera de cambio, te invito a tomar una cerveza al día siguiente. El problema es que hay gente que no entiende esa diferencia y cuando lo mando a tomar por culo una vez ya no vuelve, pero soy así, eso no hay nada que discutir. Y yo me sentaría con todos. Y mañana, lo que pasa es que hay muchos factores envueltos en un festival como este tipo, desde el casino donde se tiene que celebrar hasta las condiciones económicas de cada uno de los que formen parte de ese festival. Y yo no tengo ningún inconveniente por decir que yo me senté con Dani, me senté con Camilo, me senté con Pablo del Casino de Castellón y yo puse desde el minuto cero cualquier cosa a la disposición del festival sin llevar ninguna prioridad ni voz cantante, sabiendo que en principio el Circuito Nacional de Póker era el que más podría económicamente aportar, no a lo mejor el número de jugadores, pero sí económicamente. Pero es que a mí me daba igual, era una cuestión de compromiso con el jugador. El jugador español tiene que entender que las personas que hay detrás de las marcas no son más que empresarios. Se pueden llevar mejor o peor. Lo que se tiene que coincidir en un evento, deben de coincidir como señores. Es lo que les pasará a Laporta y a Florentino cuando coinciden. Por eso el ñp está en el festival, porque para mí el ñp en el festival es un business y es una oportunidad empresarialmente buena para el ñp, dentro de las diferencias que puedo tener yo con Jaime. Eso se queda aparte y empresarialmente para el ñp creo que es un buen deal porque hay que ser realista. El CNP ahora mismo es el que más volumen tiene, es el más antiguo y es el que más beneficio nos puede dar a los que estamos alrededor. Y hablamos del festival, ¿no? Entonces, una pregunta. Hablamos del festival, ¿no? Porque hablo antes... hablo del festival, Raúl. Vale. Tranquilo. Una cuestión. Antes, cuando eso, ¿qué decías? El del año que viene el festival, cuando esté el CEC, pues ya será diferente la conversación. Y ahora pelea de gallos ahí. Claro. No, es claro, antes habéis dicho que supuestamente el logro aquí era Golden, que era el único que no entraba en el festival, y luego, como Raúl ha dicho, tampoco se invitó a CEP. Entonces, tampoco no creo que Golden sea tan malo. O sea, no sé qué habrá hecho CEP para que no se le diga por qué no entró a ese festival, si está hecho para jugadores. No, pero creo que el concepto no lo tienes claro. Es decir, esto es una iniciativa privada de varias marcas. No es una iniciativa de invitar a todo aquel que organiza. O sea, es una iniciativa privada de varias marcas. Eso te quería preguntar, Dani. ¿Cómo nace la iniciativa? Pues con un sujétame el cubata. Sí, bueno, yo entiendo que esto será de literal. No hay huevo, pero ¿cómo nace y por qué en Casino Castellón? No, porque básicamente nace de Pablo, no Pablo Redrado, mi socio actual del SPF, el de Casino Castellón, el actual director del Casino de Castellón, que siempre está Pablo, cantante. Y si juntáramos y si tal y si no sé cuántos, yo le decía, yo no lo veo muy viable, ¿no? Y claro, y aparece el LNP porque teníamos por allí el evento y aparece Camilo y Tony y digo, bueno, con Tony. Digo, Tony, ¿tú crees que...? Y él, sí. Entonces nos sentamos en una mesa alta, ¿te acuerdas, Tony? Con Camilo. Sí. Y se lo comentamos a Camilo. Y Camilo nos mira. Camilo dice que no. Y dice, estáis locos. Y se queda mirando la tele. Y seguimos hablando nosotros. Y al momento se gira y dice, ¿pero eso para qué fecha sería? Y digo, ya lo estás viendo. Y dije, bueno, vamos a hablar con Jaime a ver qué le parece. Y sin decir nada, creo que fue Pablo el que se adelantó y habló con Jaime. Y Jaime dijo, bueno, es una utopía, no sé cuántos. Y al momento ya me habló a mí y me dice, oye, ¿eso cómo va? Y digo, uy, ya está. Y entonces, pues nada, fue una reunión y avanzamos y vimos que era viable. Puede ir relativo a lo que decías antes del tema fechas, por ejemplo. Si al final el organizador principal, que imagino que serás... Imagino que el organizador principal serás tú, porque estás en Castellón y es más fácil organizarlo. El organizador principal es el Casino de Castellón. Claro, correcto. Sí, pero al final... Castellón. No, básicamente porque, como Rayu sabe, el organizador siempre tiene que ser un casino. Entonces, partamos de la base de que el organizador es el casino. Pero al final, si por ejemplo Dani tuviese un compañero de trabajo que tuviese otro evento y pudiera hablar con él, imagino que hablaría con él para traerle. Pero en este caso, ni con Golden ni con CEP habla continuamente para cerrar fechas. Entonces, imagino que esa será una de las razones por la que no se ha metido
Vaya, a ver, vamos a ver. También es verdad que son los dos únicos circuitos que están dentro del Casino de Castellón. No sé si, bueno, independientemente de estar en el SPF, yo estoy como Poker Manager dentro del Casino de Castellón, entonces gestiono el calendario de Castellón. Realmente ahí viene por la cercanía de que son dos eventos que ya vienen a Castellón. Y ahí es donde se cierra eso. Cambiando un poco de tema, porque en cuanto a calendario ya nos ha quedado claro que al final, hasta ahora yo creo que se han hecho las cosas mal por algunas partes, no diré ni cuáles ni cuándo, pero yo creo que puede ser un buen momento con la entrada de Confía de Sergio en Golden para intentar mejorar por parte de todos. También por parte de CEP, que a lo mejor no tenía esas conversaciones antes previamente con otros circuitos, pues ahora a lo mejor sí. Escucho, te oigo muy cortado. Yo de hecho... Mucho. Sí, o cambia los auriculares o paga el wifi, tío. Sí, yo de hecho... O cambia los auriculares. Yo de hecho, Kikucho, que hablo con mi socio cada día, él no tiene nada con nadie, o sea, creo que no está presente, pero puedo hablar de su boca, que Fernando no tiene ningún problema con nadie, ni con Tony, ni con Camilo, ni con Jaime, ni con Dan. O sea, que si un día algún notal... Bueno, no, o sea... Tampoco te venga arriba. Con el Iñepeno. Contigo no he tenido nunca ningún problema, contigo ninguno, seguro, todavía. Pero bueno, contigo, tú y yo hemos tenido mucho resquemor, hemos tenido ese amor-odio, lo sabes, o sea... yo a ti no te he odiado nunca, ¿por qué te tenía que odiar? ¿Por algo en concreto? Joder, a ver, Jaime, tú y yo hemos tenido muchos rifirrafes, lo sabes. De hecho, sabes que hace 6 años que no juego CNPs, o sea, imagínate. Pues no me acuerdo, macho. Joder, pues qué mala memoria tienes. Nada, pero bueno, eso es la intimidad. Ya apuntarte en la lista. Sí. Eso es. En la intimidad hablamos, ¿Te habrás comprado otro cuaderno? No, ya tengo 3 libretas. Bueno, cambiando, espero que se me escuche ahora, cambiando de tema, ¿cuáles son las ideas para o las ideas de mejora? Imagino que Golden, una de ellas será mejorar relaciones con el resto de circuitos, como estábamos hablando. ¿Qué ideas tenéis para mejorar también debido a la pandemia? ¿Hay algunas ideas para cambiar el circuito, la forma del circuito o para expandirlo por parte de alguna de vosotros? Nada, a ver, nosotros es lo que te digo. Yo mi objetivo, a fin y a cuentas, no es pelearme con todos aquí en España, porque nuestra finalidad, nuestra política de empresa va a ser hacer eventos por todo el mundo, no solo en España, y de la mejor manera posible dentro de los organizadores, de los colaboradores, de los que estén detrás, de los partners, y hacerlo de la mejor manera posible, ¿sabes? De hecho, nosotros hemos cogido el calendario viendo todo lo que había y vamos a intentar no solapar con nadie dentro de las posibilidades. Si hay alguna cosa que nos va a pasar, pues tampoco vamos a poder hacer, pero nosotros lo que vamos a intentar este año, te digo, es hacer eventos grandes y a nivel ya te digo, que de no solo póker, ¿sabes? De póker, de hacer la gente de que viva experiencias, no solo un torneo puro y duro. Que de hecho nuestro fuerte es el movimiento de jugadores internacionales, no solo a nivel nacionales, tanto de Francia como de Latinoamérica, como de Israel, que es una de las cosas que también creo que Rayo Casino Barcelona, pues será lo que un granito de arena que podemos aportar, es traer a jugadores de fuera de aquí, de fuera de Europa, que vengan a conocer el casino y la ciudad. ¿Cuáles son vuestra principal fuente de jugadores? Tanto CEP como CNP y del resto. ¿Españoles o tenéis muchas visitas, viajes de gente, de grupos de fuera de España? Bueno, el nuestro básicamente son españoles. La segunda nacionalidad que más juega también es Francia, por cercanía a los casinos de Barcelona, Peralada y Donosti. Luego tenemos también unos cuantos italianos, pero bueno, básicamente el público nuestro es nacional, ¿no? Igual que el nuestro. Nosotros básicamente no estamos en el público, la mayoría es español, excepto los eventos que son muy grandes, como ha pasado en Madrid, ahora en la final, o como puede pasar en algún que otro torneo en el que sí que tenemos grupos de gente que nos visita de fuera. Lo que pasa es que nosotros sí que es verdad que lo que hemos optado al final ha sido por no fomentar excesivamente la salida de españoles fuera ni la llegada de jugadores de fuera a España, sino crear los eventos en el sitio de destino.
Entonces, al final, esa ha sido la herramienta con la que llevamos años trabajando antes de la pandemia y con la que vamos a volver a retomar ahora. Tenemos eventos en diferentes puntos que vamos a retomar en breve, en Bulgaria, Portugal y otros países que pronto publicaremos en verde. Y se trata de que en España la mayoría son españoles. Tenemos una gran afinidad con los jugadores de Portugal que nos visitan, igual que le pasa a Dani. Tenemos un cierto grupo de portugueses que son seguidores fieles del circuito y alemanes, que solemos trabajar con ellos, que también vienen a visitarnos en paradas muy concretas como Alicante y Torrequebrada por el tema de cercanía, playa y buen tiempo. Y franceses, como le pasa a Raúl, por la cercanía, ya no de Barcelona, sino quizás por la afinidad con algunos grupos que yo tengo, por la cercanía que yo tengo con ellos, que también se mueven a jugar alguna de nuestros eventos. Pero la mayoría de ellos, en un porcentaje muy alto, al final el circuito no deja de ser un circuito español. Dani, vosotros al ser un país más pequeño, imagino que también estará centrado a españoles. Sí, vaya, nosotros es español y como ya había dicho Jaime, los portugueses, es verdad que tenemos un par de paradas en Portugal y eso también nos ayuda a que vayan viniendo a España y conociendo varios casinos de España, sí. Yo creo que uno de los puntos fuertes que tenéis, justamente los dos que habéis hablado, Raúl y Jaime, es que vosotros tenéis, a diferencia de los otros circuitos, un partner español online muy, muy grande. No es lo mismo hacer satélites en una sala pequeña que tener PokerStars, que al final, si te clasificas 100 personas, son 100 españoles o algún portugués, y lo mismo en el caso de Jaime con 888. ¿Cómo influye tener un partner tan grande en cuanto al torneo, ya sea que te clasifique mucha gente, pero también a la hora de decidir cosas dentro del circuito? Raúl. Sí, bueno, evidentemente, ¿no? O sea, ir de la mano de PokerStars te abre muchas puertas, muchísimas. Ya no es solo la cantidad de jugadores que puedas clasificar o no, sino, mira, el último campeón de España se llevó un premio de 5 millones de euros, ¿sabes? O sea, gracias a un Platinum Pass. Ese fue el mismo campeón del circuito, ¿eh? Sí, fue campeón de España y también ganó el Circuito Nacional de Póker el mismo año, es correcto. Cierto. Pero claro, ir de la mano de PokerStars y con Platinum Pass, pues te da la posibilidad de que pasen cosas de este tipo. ¿Y tú, Jaime, cómo influye la entrada de 888? Bueno, al final nosotros, igual son ya 5 años y no puedo valorar cómo estábamos en aquel momento. Fue un año un poquito jodido el que veníamos de estar con 770. Bueno, veníamos de 770 Fortune y luego el paso de la regulación, que fue un poco jodido aquel año en el que no tuvimos un partner. Pero como en realidad la diferencia no fue tan grande entre el año que tuvimos partner y el año que no, al final lo único que ha ocurrido es una apreciación personal, es que el circuito lo que ha hecho ha sido crecer de forma puntual, yo creo un poco más por la modificación, por algunas modificaciones que se han ido haciendo, que al final al jugador lo que busca, no voy a quitar con esto, que no se lo tome Sergio mal, no lo estoy quitando razón a su experiencia de juego. Es decir, ya hemos tenido esa fórmula nosotros también de la experiencia, lleva a la gente al Caribe. Tony sabe cuando hicimos el crucero, su padre la experiencia en Las Vegas. Es decir, esa experiencia de juego y actividades ya estaba inventada en el sentido de que ya se ha hecho en otras ocasiones. Quizás nosotros hemos optado más por la fórmula AC, al final no deja de ser póker. Es decir, esto es solo póker. Aquí venimos a jugar y el que quiera ir a la discoteca, irá a la discoteca, el que quiera ir a un barco, irá a un barco, y el que quiera beberse 4 gin tonic con los colegas, pues se lo beberá con los colegas en el bar que elija. Entonces, al final, el que viene a jugar el torneo viene a pagar 550 euros para jugar una estructura decente, para cobrar buenos premios y sobre todo disfrutar jugando. Entonces, nuestro objetivo es que el que venga a jugar disfrute jugando. Lo que haga fuera del torneo ya es su problema o su nuevo problema. Entonces, esa ha sido nuestra política en los últimos años. Nos ha obligado a ir cambiando y eliminando cosas que incorporamos y que nos dimos cuenta que al final no beneficiaban al torneo de ninguna forma. Y creo que es lo que nos ha hecho un poco asentarnos y que el jugador termine aceptando el circuito como lo que es ahora mismo, gracias a los jugadores, el circuito que más jugadores recibe al año en España como circuito, el que más dinero reparte en circuito y el que puede competir de la mano con el otro torneo del mismo Bahín, que es el CEP, y en el que, excepto en las dos paradas grandes, Barcelona y Madrid, pues el reparto de jugadores es muy parecido, aunque todavía tengamos ese puntito, no sé, más cercano quizás al jugador, que otros no lo ven así, pero bueno, gracias a Dios la mayoría sí, entonces estamos contentos por eso. Vosotros, Tony...
en el caso nuestro de que tenemos un partner pequeñito y a día de hoy compartido también, aparte de que es pequeñito, lo compartimos, mucho más complicado que como el TNP y el FED, pues el volumen de jugadores clasificados que clasifican ellos arrastra más jugadores. Nosotros pues lo tenemos más complicado. Bueno, hasta el punto que Camilo prácticamente va a buscar a los jugadores de la mano para que jueguen los satélites nuestros. Entonces, el volumen de jugadores que hay en Sportium no es comparable a 8-8 ni a PokerStars, obviamente. Entonces, nos cuesta más llevar el volumen de jugadores. Sí, es verdad que tenemos un grupo de jugadores que nos siguen bastante y son muy asiduos del NP, pero al no tener ese partner principal con tanto volumen, pues no arrastra, no lleva la energía directamente como es en el FED. Sabes que van a clasificar 100 personas con PokerStars, ya la gente, los jugadores lo saben y ya directamente van allí porque van a por el bote. Nosotros, como NP, nos hemos centrado más en lo que es el juego, en lo que es la estructura de los torneos y hemos también, siendo alusión a lo que ha dicho Sergio Jaime, sí, también antes buscábamos intentar buscarle los restaurantes, buscándolo. Yo creo que eso es más para una parada al año, un evento en sí, un viaje a Punta Cana, sí, puedes buscar eso, pero como circuito te tienes que centrar más en lo que es la estructura y en lo que es el póker en sí, porque es lo que la gente viene al final a jugar, donde se deja el dinero y ya que van a dejarse el dinero quieren tener la mayor jugabilidad posible. Vosotros, Dani, te estáis en una situación parecida, imagino. Al final tienes que llevarte a la gente a través de... Creo que tenemos una cosa de ventaja que a la vez es contraproducente. Es decir, el tener el buy-in pequeño es malo para muchas cosas a nivel organizativo, pero, por ejemplo, no tenemos esa necesidad de tantos clasificados por satélite. Porque es como más asequible el buy-in. Entonces, es más fácil creo que no pagarlo, afecta ¿no? tanto. Llega más gente. Claro. Precisa de menos satélites. Ahora bien, ojalá tuviéramos una supermarca que nos dijera, pues mira, encima como es buy-in pequeño, pues no van a ser 100, van a ser 200. Ojalá. Pero bueno, por el tiempo nosotros a trabajar creo que se está haciendo bien desde el SPF y la idea, pues bueno, en un futuro veremos qué puede pasar. Durante una parte de, creo que fue 2019, sí que tuviste a Party de la mano durante un par de paradas o 3, pero el resto habéis ido por vuestra cuenta o haciendo satélites pequeños en Sporting, ¿no? No, ahora mismo tenemos Sportium. Ahora mismo hay 2 satélites finales, digamos semanales, jueves y domingo. Y de momento están todas las semanas del año. Y bueno, pues oye, la verdad es que hay que dar las gracias a Sportium por darnos la oportunidad. Y bueno, también a Camilo que nos ha echado ahí una mano, eso hay que decirlo. Y El nada, NP ha hecho sitio ahí para que entremos todos. Camilo, Sí, que pues sí. hoy nos ha dejado tirado, porque se supone que iba a estar aquí, pero ha dicho que no quería salir. Y bien, al final creo que también hemos aportado pues cuentas nuevas a los satélites y bueno, están funcionando bastante bien, la verdad. Yo pensaba que costaría un poquito más. Entiendo que también es lo mismo, ¿no? Que es un buy-in más pequeño en el satélite para conseguir la entrada de 250 y al final pues funcionan bien. ¿Vosotros, Sergio, tenéis algún tipo de partner o habéis tenido algún tipo de partner? Bueno, estamos ahora en ello. En breve anunciaremos que de hecho nosotros pero hemos tenido el arrastrar los jugadores que hemos arrastrado sin tener ningún partner, pues claro, es mucho más complicado. Evidentemente, si tienes unos clasificados online siempre es más fácil, pero bueno, estamos trabajando en ello y en un futuro sí que vamos a tener un partner online. ¿Cuánta gente clasificáis vosotros, Raúl? No sé si por parada, porque no sé si pueden elegir qué torneo jugar o por parada, pero anual, algún número por parada. Pues mira, te puedo decir que estamos clasificando, en 2018 clasificamos a 500 jugadores en total. Son 100 por parada, ¿no? Sí, son unos 100 por parada. Y en 2019 creció. No nos fuimos a los 2000, pero sí que nos quedamos en 800 o así, algo más de 100 por parada. Este año pues acabamos de empezar, no tengo números cerrados, pero algo así. ¿Vosotros, Jaime, tenéis números? Sí, claro. Nosotros con 888 la verdad es que no podemos estar más contentos. Nuestro quinto año, como digo, estamos renovando con ellos nuestro quinto año, igual que ellos con nosotros. Y estamos teniendo Bueno, el año pasado no podemos contabilizar el año completo porque en realidad los satélites empezaron el mes de julio. Con el tema de la pandemia, la primera etapa de Gran Vía se hizo sin clasificados online.
porque no nos dio tiempo a reactivar el sistema con Israel. Israel venía también de un periodo de pandemia bastante complicado y con mucha gente de baja y tal, entonces todo el torneo de Gran Vía se tuvo que hacer sin clasificados online y reactivamos para el siguiente, entonces reactivamos a partir del 18 de julio y desde el 18 de julio hasta el 31 de diciembre hicimos 451 clasificados, pero la media anual de 888 con nosotros durante los años anteriores había estado rondando siempre los 1000. Nosotros una de las cosas con las que trabajamos muy a gusto con ellos es que al año son 1000 jugadores como mínimo que vienen clasificados por esa vía y eso hace cualquier circuito, como sabe Raúl, hace cualquier circuito grande. Si llegas a la etapa de Madrid, como nos pasó a nosotros la gran final, sabiendo que había 250 clasificados, ya sabes que el bote ya parte más de 200.000 euros. Entonces ya sabes que puedes ir allí con todas las de ganar. Es decir, no es lo mismo que llegar a un sitio y a ver qué te encuentras. Eso es lo que al final contribuye a que las etapas se hagan un poco mayores y cuanto más la bola, pues más gente suele acudir porque ya van los amigos de los amigos, el clasificado y su amigo, y al final, pues sí, todo eso suma. La bala de más que te juegas. Y la bala además que te juegan, las balas. Sí, que te juegan. eso imagino que será un punto importante, que mucha gente irá a clasificar con la primera bala y luego se juega la segunda o la tercera con su dinero o viene con el amigo. Al final no son los 200 que clasifica, sino... No, es que tienes que tener en cuenta, Raúl, por ejemplo, lo que le pasó el inicio de la etapa del CEP de este año en Barcelona, que fueron 1200 y pico entradas, o a nosotros ahora en la final de Madrid, cuando te pones a plantear que ya no es el número de jugadores en sí, sino el bote que se llega a formar por el buy-in que tienen ambos torneos, unos 500, otros 550, cuando te vas a dar cuenta, el bote son 750.000 euros. Por 500 euros pocos torneos te pueden llegar a ganar 120 o 100.000 euros en España ahora mismo. Entonces, ni grandes torneos, ni grandes inmensos torneos de buy-in barato, como los que se hacen en Robador, que se hacen muchísimo de 250 o 300, al final acaban con el primero en 100, 100 y pico. Que el hecho de jugar en España un torneo de 100 y pico mil para el primero o 100.000, pues hace al final muy goloso, eso ya lo sabemos. Es una bala con la que jugamos el CEP y nosotros y tenemos que seguir aprovechándola hasta que podamos. Hablando de torneos grandes como el que decíais, yo entiendo que cuando se te presentan en el casino mucha más gente de la que esperas, como ha pasado algún party poker en Barcelona, que Raúl lo sufrió o lo disfrutó, como pasó en la gran final del CNP en Madrid, perdón, ¿cómo se gestiona un evento que se te va de las manos? ¿Cómo de difícil es? A la LNP no hace falta que le hagas esa pregunta. Todavía. Yo cuando empecé a llevar el póker en Casino Barcelona tenía bastante más pelo que ahora, solo te digo eso. ¿Vale? Eso te puede hacer una idea. No, yo me acuerdo de tus viajes. Yo me acuerdo de tus viajes a Praga cuando empezaste. Eso es. Aquí el torneo en el que más hemos sufrido ha sido un World Poker Tour con Party Poker. Lo sé. Fue algo totalmente. Y yo también. Y yo. Fue algo de locos, o sea, de dónde sale la gente. Cuando querías empezar a cerrar mesas, de repente te entraban 30 vikingos juntos por la puerta que acaban de comprar la entrada y no tenías que cerrar mesas, sino que tienes que abrir 4. Y bueno, pues con organización, con un gran equipo que tengo a mi lado y con mucha paciencia y capacidad de sufrimiento. Hacer las cosas bien y ya está. Y hasta donde te den las mesas que tienes. Es que tampoco puedes hacer más, ¿sabes? O sea, cuando no hay más mesas, no hay más mesas. Lista de espera. Y paciencia. Intentar que juegue todo el mundo. Alargas, cuando se cierra el registro, a la gente que está en lista de espera la sigues dejando entrar si quiere. Son alternativas que puedes tomar. Pero realmente cuando se te va un torneo de las manos, poco puedes hacer. O sea, es divino problema, también te lo digo. Que todos los problemas sean ese. ¿Dónde hay que apuntarse? Tú, Jaime, también tuviste algunos problemas de este tipo en la última parada en Madrid, que se fue de madre totalmente. ¿Cómo gestionáis ese tipo de situaciones? Hombre, sinceramente, la parada de Madrid fue de locos porque no teníamos esa predicción ni de coña. Entonces ya lo tengo claro. Pero sufrimos más en Torrequebrada. Sí, muchísimo más en Torrequebrada porque teníamos limitación de aforo a 15 mesas y meter en 15 mesas a 700 jugadores fue una obra de ingeniería técnica que consiguió Israel y el equipo del casino. En 15 mesas abiertas, además mesas de 8,
que es lo que nos permitía la Junta de Andalucía en aquella fecha, meter 700 entradas, con los horarios que tienen los casinos en aquella fecha, cerrando a la 1 de la noche. Fue una locura, una obra de ingeniería que al final dio resultados. Tuvimos que dejar fuera a 300 personas con el ticket en la mano, que eso duele mucho al bolsillo del casino y al nuestro. Bueno, al del casino no tanto, al nuestro sí. Y al jugador. Con el ticket en la mano comprado, eso dolió muchísimo, pero no podíamos hacer más. Es decir, no había forma humana de que hubiera sitio para jugar. Pero lo de Madrid al final se supera. Yo no puedo hablar de la parte organizativa, sinceramente, porque una vez que el equipo entra al casino, yo ya no pinto nada. Yo, una vez que el equipo entra al casino, delega directamente la gestión en el equipo que lo lleva. A veces con más o menos fortuna hemos tenido directores más o menos acertados, pero siempre delegando en el director del torneo y al equipo. Y cuando hay alguna duda, pues se ha intentado resolver, pero en Madrid tanto Israel como Antonio, como el equipo que tenían allí desplegado, supieron hacerlo lo mejor posible. También teníamos más mesas, obvio, teníamos 62 mesas en el torneo. Fue mucho más fácil ubicar a la gente el 1B y sobre todo el 1C. Pero el problema al final de este torneo para mí fue la resolución de los torneos en vivo con ese tipo de gente, es decir, con tanta gente. Porque al final los horarios de los casinos, las estructuras que planteamos en España, la forma en la que se juega, al final te hace o te obliga a tomar decisiones a veces que no son tan acertadas de cara al jugador, pero que hay que tomarlas, y esas son las que más duelen tomar en algunos momentos para que los torneos acaben de la mejor forma posible. Pero, joder, yo no sé quién lo ha dicho, creo que ha sido Tony, bendita locura si cada vez que llego a Madrid me encuentro con 1.500 y tengo que tomar decisiones equivocadas. No, es que hay veces, nosotros nos pasó en Gran Vía en octubre, que se fue de madre, o sea, tuvimos 22 mesas y metimos 1.307 jugadores en Gran Vía. Y como ha dicho Jaime, es frustrante llegar a un viernes y ver que tienes que devolver 250 entradas porque es que no hay manera matemática, o sea, es inviable meter a esos jugadores y ya te digo, o sea, yo todavía no sé ni cómo lo hicimos también en Gran Vía con tan poco sitio. Ahí Carolina y Luzago se las inventaron para meter la gente que se metió, aparte de las restricciones de mesas, el tema del horario también, que había que acabar y a las 2 de la mañana había que estar todo el mundo en casa y la verdad que cuando pasan esas cosas, pues a veces hay que tomar decisiones que bueno, igual que ha dicho Jaime, que pueden estar más acertadas o menos acertadas, que gustan más o gustan menos, y yo, viviéndolo en carne y lo veo desde dos puntos de vista, ¿no? También lo veo desde la parte del jugador que soy y de la otra parte, ¿no? Pero bueno, hay veces que no queda más remedio y siempre, aunque el jugador se piense que somos unos cabrones, se intenta hacer de la mejor manera posible para todos, ¿no? Para llegar a que la gente quede contenta. Vosotros, Dani, no habéis tenido problemas de torneos supermasivos, pero sí que habéis sufrido en Rozbadov por el tema del CAP, no creo que demasiado, pero sí que, por ejemplo, en Gran Vía No. en Gran Vía me consta que habéis tenido problemas con el número de mesas, sobre todo cuando la gente estaba, los crupieres, estaban muchos en el ERTE. ¿Sabes? Sí, bueno, en Gran Vía fue que un mes antes del evento nos comunicaron que teníamos menos mesas de las que íbamos a tener y eso fue un problema, pero donde sufrimos realmente fue en el SPF de agosto de Castellón. Estábamos por la pandemia, por las restricciones, eran 6 max y teníamos 25 mesas. Se abre el high roller y todas las mesas disponibles se llenan del high roller. Teníamos un evento paralelo de 50 euros o de 60 euros o algo así, un site. Tuvimos que cancelarlo teniendo 100 jugadores en la lista, porque no llegamos a vender entradas. Imagínate 200 ojos mirándonos a nosotros cuando estábamos anunciando que cancelábamos ese evento. Fue duro. Al final te tienes que cargar de paciencia y de psicología. Porque tienes que empatizar con el cliente e intentar que ellos empaticen contigo. Eso es lo difícil, ¿eh? Sí. Eso es lo difícil en España últimamente. Es complicado. Y bueno, creo que al final pues la gente lo entendió y son situaciones que, bueno, pues no gustan, pero ojalá los problemas siempre vengan por ese, ¿no? Por el sobreéxito.
Yo creo que aquí tenemos una cosa buena para este tipo de situaciones y es que los 6 somos jugadores o hemos sido jugadores. Entonces nos ponemos un poco en las dos partes. Pero ¿cómo se gestiona, aparte del evento, de los problemas que ya me habéis dicho, cómo se gestiona la crítica constructiva y la crítica destructiva? ¿Cómo se hace frente ante eso? Yo creo que ahí Jaime tiene un máster. Sí, eso iba a decir yo. Entonces te dejo primero, Jaime. No, yo tengo ya la espalda ancha. Las dos, ¿eh? La constructiva y la destructiva. Yo tengo la espalda ancha para ambas dos. Es decir, yo he ganado en canas y he perdido en peso. Es decir, han sido 11 años en los que al final uno aprende de todo porque al final hemos recibido guantá hasta en el carnet de identidad sin tenerlo. Y a veces hemos recibido halagos sin necesidad de recibirlo. Pero al final, hay un momento en que tengo una opinión y es que el jugador de póker en España se ha venido un poco arriba. Se ha venido un poco arriba en el sentido de que cree que sabe más que el que incluso organiza. Cree que sabe más que el casino, cree que sabe más que el promotor, cree que sabe más que el croupier cuando tira las cartas, cree que sabe más que el croupier cuando reparte el bote. Al final el jugador se ha venido un pelín arriba. Y tenemos que ser conscientes de que hay gente profesional al otro lado siempre. No hace las cosas porque sí. Que cuando hace algo es porque ha tenido que tomar esa decisión o porque cuando lo hace sabe lo que está haciendo. Se puede equivocar una vez, pero obviamente no se puede equivocar siempre. Y hay cosas que quizás los jugadores no saben, que no van a saber nunca, porque son jugadores, que ocurren en la cocina y que no saben qué ocurre en la cocina cuando sale la comida a la mesa. Entonces, esa información ni se le va a dar nunca, porque no es cocinero, ni va a trabajar nunca en la cocina, ni necesita saberla. Pero, sin embargo, nosotros sí tenemos que empatizar más con ellos. Si tenemos que ponernos en su lugar, porque al final tú lo has dicho, todos hemos jugado de una forma más recreacional o más profesional a esto, y sabemos lo que ocurre detrás y sabemos lo que ocurre delante. Y al final empatizas con el jugador porque al final es un cliente tuyo con el que intentas quedar bien para que luego no se forme los hilos inmensos en Twitter, ¿vale? Que también somos profesionales en jatear en Twitter. Después de Brasil, somos de los pocos países que seguimos viviendo de Twitter. Pero al final, para evitar esos hilos inmensos en Twitter, intentas empatizar con la gente. Pero llega un momento que empatizas y después de darle la palmada en la espalda y dices, pero será gilipollas. Porque te da la sensación de, pero ¿qué me estás contando? ¿Sabes lo que he tenido que sufrir para que esto ocurra? Al final, el jugador tendría que ser un poquito más empático, aunque esto no deja de ser un negocio. Volvemos a repetirlo, nadie aquí tiene una ONG, todos somos empresarios, todos vamos a ganar dinero con lo que hacemos. El día que no ganemos dinero dejaremos de hacerlo, al menos yo. Entonces, mientras tanto, pedimos que los jugadores entiendan las decisiones que tomamos. Yo me he comido de todo, para bueno y para malo, pero insisto, yo agradezco siempre un comentario que se hace con buena fe. Ahora en Madrid mucha gente nos comentó opiniones sobre qué estaba pasando. Yo no le pediría nunca a un jugador la situación en la que yo me encuentro cuando tenemos que planificar una tabla de pagos para 1.500 tíos. Cuando mi torneo más grande había sido de 800, ¿vale? Tengo que planificar una tabla que es el doble, que no la tengo. Y que tengo que ponerme a planificarla, ¿vale? No le pido a un jugador que me entienda que nos vayamos a las 6 de la mañana en un torneo en el que hay 1.500 tíos, ¿sabes? Y que tiene una estructura. Es decir, ¿qué hacemos? ¿O nos quedamos hasta el miércoles jugando? ¿O qué cambio hacemos? Al final nunca llueve al gusto de todos, llueve al gusto del que gana, del que se elimina no. Entonces, al final hay que entender un poco la idiosincrasia de este sector y del endiosamiento de algunos jugadores. A partir de ahí, Jaime, como siempre, aceptará las críticas constructivas con buen gusto, las destructivas con mejor gusto todavía, porque es de las que más aprendo. Hablando de hilos en Twitter, el último ha sido del SPF Ropadov. Han salido uno en contra y han salido varios a favor del SPF, no a favor, sino dando su opinión positiva de lo que habían vivido. ¿Cómo se gestiona una crítica? En ese caso yo creo que fue más destructiva que constructiva. ¿Cómo se gestiona una crítica así de ese tipo, Dani? Hombre, a ver, la verdad es que se han dicho muchas mentiras. Sí, eso es otra cosa que tampoco se puede controlar. Sí, vaya, bueno, al final se puede demostrar, pero tampoco creo que es necesario entrar en esa guerra, ¿no? Nosotros dimos el punto de vista. Pero bueno, yo personalmente, yo lo he pasado mal. Yo creo que me están empezando a salir las canas ahora.
¿no? Esos ganas que dice Jaime. Perder peso aún no he perdido, a ver si con esto... Te voy a pasar unos cuantos kilos de Lo he pasado mal, sí, pero tú eres de CAI, ya sabes, siempre estás por ahí. Tenías que haberlo hecho en 2013, ¿verdad, Jaime? En 2013 se perdía más kilos que ahora. Eso, al final, personalmente lo he pasado mal porque creo que ha sido bastante injusto. Bueno, al final sabemos que, bueno, fueron 262 jugadores los que estuvieron, los que llevamos a República Checa. Entonces, al final, pues, es verdad que alguien puede estar menos contento, otros pueden estar más contentos. Creo que fue desfasada, desmesurada, pero bueno, ya está. Ha pasado, vamos a seguir trabajando y vamos a intentar coger de todo lo destructivo, intentar coger algo para nosotros intentar mejorar en la parte que podamos. Pero vaya, o sea, si me llegas a preguntar el domingo por la noche qué tal, y tú hubiese dicho, hostia, de puta madre, todo de puta madre, y es llegar el martes a casa y decir, ¿qué ha pasado? Pero que eso es muy estándar, ¿eh? Al final, a nosotros en Madrid, cuando hicimos el reparto de dinero con todos los jugadores pactando, al final descubres que al día siguiente el que pacta dice que no había pactado, ¿sabes? Que es de loco, es que se sientan ellos luego a hablar y dicen, no, a ver, este mundo es un poquillo, ya sabemos lo que hay. ¿Sí? Y al final, el Twitter es muy perro. En la política, en el póker, en la religión, el Twitter es muy perro. Y el problema es que como jatear desde la casa... Pero es que, por ejemplo, un jugador se levanta de una mesa, me viene a la mesa del staff, alterado, esto no puede ser, ¿qué ha pasado? Esto no puede ser, no puede ser, que me han penalizado una vuelta. Pero, bueno, ¿qué ha pasado? Dice, no, es que me han pillado fumando. Señor, igual es poco. No sé. Entonces, todo eso desvaría a una amenaza de que lo voy a poner en redes. Bueno, pues haga usted lo que tenga que hacer y ahí al final pues se desfasa todo un poco. Bueno, por eso. Yo creo que ya hemos pasado página, seguimos. Ahora mismo estamos en Murcia, aunque yo esté en la habitación, pero estamos en Murcia de evento. Estamos ya centrados en eso y en pensar en el medio plazo de Rosvadov de julio de que sea una gran etapa. Yo antes de nada, solo por cerrar este tema, ¿sabes lo que al final, después de 11 años y en los que los primeros 4, sobre todo desde que sacamos el ad-free, nos costó bregar contra una división de orcos, que además tenían muchísima visibilidad en redes, en las que se dedicaron básicamente a criticar algo que luego se ha hecho genérico, porque luego, excepto Casino Barcelona, nadie lo hace, todo el mundo lo hace, pero Barcelona no ha entrado todavía ahí, ¿no? En Casino Barcelona no se organizan torneos con ad-free y el CEP nunca ha tenido ad-free. Por eso, excepto Casino Barcelona, el resto de los torneos o ha tenido algo parecido o tiene algo similar. Incluso muchos casinos físicos que tienen sus torneos regulares con un sistema parecido. Pero bueno, me tocó a mí el comerme el marrón y lo asumí al principio lo asumí muy mal, es decir, me costó mucho trabajo asumirlo, quizás por el carácter gaditano visceral, pero al final aprendí que de todo eso se aprende e incluso me hizo mejor tío, colega, ¿sabes? Al final me ha hecho hasta mejor persona. No, y mira, lo hemos quitado. Al final lo hemos quitado. Al final creo que el CEP tenía razón. Fíjate tú. Esos son dos temas que quería terminar con ellos. El primero es el tema de los fees, porcentajes de casino, organización, rankings, etcétera. Hablar un poco qué tiene cada uno, qué tenía y qué va a tener en el futuro. Y por otro lado, el tema de la innovación. Si algo me consta es que Jaime es bastante innovador, que ha traído cosas de, por ejemplo, el ad-free, lo ha dicho muchas veces Jaime, ni lo ha inventado él, ni lo ha creado él, lo cogió de Estados Unidos y lo trajo a España. ¿Cómo innováis en vuestro circuito? ¿O sois más de coger una idea que funciona o de innovar? Jaime. A ver, nosotros renovarse o morir, está bien ir visitando nuevos proyectos, nuevas zonas, nuevos casinos y nuevos operadores internacionales y ver un poquito y ir adaptando cosas que creas que puedan ser buenas para tu circuito. No, claro, al fin y al cabo es lo que decimos, que siempre cada uno vas a intentar innovar. Sí que es verdad que cuando sale alguien inventa algo y es novedoso y funciona, pues está la ley del día, como dice todo el mundo, copiarlo o modificarlo o hacerlo de la mejor manera posible, ¿no?
Por ejemplo, sabéis que yo, siendo jugador, estaba en contra del ad free o del chip o del golden chip o de lo que sea, cuando dabas un dinero, yo siendo como jugador, y veía que gran parte de ese dinero se iba en rankings anuales, en organización, en etc, etc, etc. Y cuando nos juntemos con Golden, una de las cosas que se dijo era o eliminábamos la Golden Chip, que ahora se llama Super Bubble, o lo único que hacíamos es retornar el 100% del dinero que pone el jugador. Y nosotros, yo fui uno de los principales que dije que esa era la única manera, la única condición que yo votaría si el 100% del dinero se le devuelve al jugador. Y de hecho, nuestra Super Bubble que tenemos ahora, pues, ¿qué hacemos? Que tenemos un dinero golden que el jugador lo puede gastar en otro evento nuestro y va Sergio. 100% de vuelta. Sergio, una pregunta. Sí. ¿Tú crees que el Spani, la LNP o cualquier otro torneo actualmente que tenga algún sistema de extra stack no devuelve el 100% a los jugadores? Sí. Entonces, ¿no lo devolvía antes la Golden entonces? No, la Golden antes, que yo que tenga entendido, un porcentaje de Golden Chip era para un ranking anual, otro porcentaje era por si... Se volvió a los jugadores entonces, de una forma u otra. Es que lo que he entendido de ti, lo que acabo de entender es que antes no se hacía y ahora sí. Yo entiendo que el SPF lo hace así, que la LNP no sé cómo lo hace, sinceramente, porque desconozco cuál es el sistema de la LNP con el sistema que utilizan, pero lo desconozco, es decir, no puedo opinar, pero no sé, yo lo que he leído, entiendo que... A mí simplemente, si nosotros hemos quitado la free no es porque no se devuelva el dinero al 100% de los jugadores, que es una cosa que nunca entendí del Casino de Barcelona, sino simplemente porque al final creo que la razón la encuentro en que de alguna forma contaminas el juego. Porque yo veo torneos que tienen ahora un stack de 75.000 puntos iniciales y en el que la bonus chip o el extra chip o el ad free son 25.000 puntos. Es decir, estás condicionando sí o sí al jugador, que lo tiene que hacer obviamente porque son 25.000 puntos, no jodas, es un stack casi completo, bueno, un tercio del stack, por un importe muy bajo comparado con lo que está pagando del buy-in. Entonces al final, cuando te pones a mirar si realmente estás contaminando o no el juego, la resolución final en mi cabeza, después de estar haciéndolo durante 5 años, fue que sí. Es decir, yo me di cuenta que realmente estaba contaminando el juego. Por eso decidimos quitarlo, aparte del embrollo que tiene. Entiendo que como herramienta de marketing es muy buena porque lo que hace es garantizarte 50 tíos para la siguiente etapa o 60 tíos para la siguiente etapa. Es decir, como herramienta de marketing es perfecta porque tú lo haces con Google, nosotros lo hacemos por sorteo. Vale, te garantizas esos 20, 30, 40, 50 tíos a la siguiente etapa. Es decir, básicamente estás vendiendo anticipadamente tus entradas, ya te las estás garantizando. Herramienta de marketing perfecta. Pero al final mi resolución fue que contaminaba. Pero yo sigo pensando y sigo en mi cabeza pensando que la SPF, que la LNP y que cualquier otro torneo que tenga extra chip, ya se llame la Jueguin Poker Series o ya se llame la Liga de no sé qué, galáctica, al final se va a repartir entre los jugadores. Y el que esté haciendo lo contrario está robando. Yo solo voy a hablar de la mía, de la Super Bubble. Yo te puedo decir que yo lo que he querido siempre como jugador es transparencia total y yo a todo el que venga puede saber lo que hay, las que se han hecho y el dinero que se repartía es el 100%. Y ya está. Pero si no estoy criticando todo lo contrario. Lo que Jaime, lo que te digo es que vale, pero yo desconozco cómo se hacía antes en Golden, desconozco cómo lo hacías tú o cómo lo llevabas tú, porque yo ni llevo tus cuentas ni llevaba las de Fer antes, ¿no? Ahora sí que te puedo decir las que son, porque personalmente sé lo que hay cada día. Pero yo, por ejemplo, mi política es, yo no quiero hacer, no me gusta el tema del ranking, porque yo vengo, por ejemplo, del tema del billar, he jugado muchos años semiprofesional del billar. Yo te digo que es mi política de empresa, tú tienes la tuya, yo la respeto, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que veo que hay paradas, que veo que por qué voy a coger en Madrid y voy a quitarle un 2% del prize pool a un jugador de Madrid que solo va a jugar en Madrid si no va a optar a ganar el ranking. Entonces, pues yo no lo veo justo. Y como no lo veo justo, pues yo no lo voy a aplicar. Yo a ti respeto tu decisión de hacerlo así, pero yo, por ejemplo, vengo del billar que he jugado semiprofesional 8 años
y hacíamos un ranking, y lo que pasa es que empezaba todo el mundo con mucha ilusión y a final de año jugábamos los 16 o 20 porque se desvirtuaba el ranking, porque entonces era malo quitar dinero de todas las paradas cuando al final se beneficiaban siempre los mismos, ¿sabes? Totalmente de acuerdo contigo. Es más, entiendo que no lo tengas porque no tenéis un circuito en España establecido y no tenéis paradas regulares. Eso lo entiendo. El que tenga paradas establecidas lo entiendo también. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Por eso nosotros este año no quitamos el 2% del ranking. Simplemente el ranking es un añadido que vamos a poner entre 888 y nosotros. Añadidos. No se quita de ningún sitio. Básicamente por lo mismo, porque entiendo que es así. Porque un tío que va a jugar a Madrid no tiene por qué venir a Málaga. O un francés que venga a Torrequebrada, o un alemán que venga a Torrequebrada, no tiene por qué venir a Alicante. Entonces, como lo he entendido así también, y me lo han comentado varios jugadores y le das vueltas a la cabeza y al final las noches son muy largas a veces, pues entiendes que tienen razón. Entonces, bueno, se modifica y para eso estamos, para modificarlo. Por eso este año no hay ranking. No hay porcentaje de ranking. Sí hay ranking, porque no deja de ser un circuito con ranking, el que habrá un campeón nacional, un segundo, un tercero, porque es normal. Fabricamos un circuito y en ese circuito tenemos un ranking, pero que no hay porcentaje de ranking. Ahí te doy la razón, tienes razón. Raúl, tú que estás un poco externo a todo este debate, porque al final los otros 4 tienen o han tenido Buy-in Plus, AdFree, Golden Chips, Club VIP, lo que sea. ¿Crees que uno de los puntos en contra de este tipo de iniciativas, aparte de que puede desvirtuar o no el juego, es que no se explicó o no se hizo de manera muy clara y muy transparente desde el inicio en España? ¿O directamente es que desvirtúa todo y no todo? Lo vas a poner en un compromiso al señor Rayu. Me puede ser un compromiso. Claro. Yo no, o sea, mis circuitos y los torneos que se juegan en Casino Barcelona no tienen AdFree porque no creo en él. No creo en él y no he creído nunca. A partir de ahí, hostia, pues cada circuito y cada promotor pues toma sus decisiones. A mí en particular, perdona la palabra, pero siempre me ha parecido el AdFree un robo y no lo hemos aplicado ni en el CEP ni lo han tenido los torneos que han venido a Casino Barcelona. Cuando han venido, bueno, Jaime ha venido cuando tenía AdFree y en Barcelona no había AdFree. Era una de las condiciones para venir a Barcelona. O sea, no, Golden entiendo que tampoco tendrá. No. Golden ya estaba en Barcelona, no ha tenido AdFree, ha estado con otro nombre, con European Poker Series, no ha tenido AdFree y ahora cuando vuelva tampoco tendrá. Es nuestra forma de trabajar. No sé si es mejor o peor, pero es nuestra forma de trabajar. Dani, ¿cuál es tu opinión sobre el add-on? Llámalo como lo quieras llamar. Sí, nada. A ver, aquí también hay que ver como el objetivo, ¿no?, de cada circuito, ¿no? Nosotros, como he dicho antes, nacimos en República Checa y uno de los objetivos siempre es que llevar españoles a República Checa. Entonces nosotros utilizamos el 100% del Buy-in Plus, que le llamamos nosotros, para poder llevar esos grupos gigantes a República Checa. Al final para nosotros es una necesidad para subsistir. Vosotros, Tony, también tenéis el Club VIP. Yo lo voy a llamar AdFree para generalizar, porque ya he tenido la pelea esta durante años de intentar que lo llamaran Club VIP en la LNP, pero todo el mundo lo conoce como AdFree. El AdFree, como bien has dicho antes, viene de Estados Unidos. Si no recuerdo mal, fue una conversación con Pastor y Jaime, donde Pastor creo que fue el que soltó la idea y Jaime la agarró. Y desde los inicios pues han tenido críticas 1000. Antiguamente, creo yo sí me voy a mojar, creo que no estaba regulado en ningún circuito, no teníamos esa necesidad de regularlo porque no se pensaba, los españoles siempre piensan mal, no teníamos ese pensamiento que lo teníamos que regular, simplemente hacíamos nuestro trabajo bien hecho y ya está. Conforme han ido pasando, se ha tenido que regular y demostrar a los jugadores dónde va el dinero, si en un ranking, si unas entradas añadidas, si en una reentrada una más, si una tal. Ha ido modificándose con los años. Por ejemplo, el INP solo cuando empezó Club Free, solo lo hacías una vez, daba igual las entradas que hicieras, solo lo pagabas una vez. Un año también solo se pagaba una vez al año. Cuando empezó era una vez al año, te valía para todas las paradas. Otro año era solo en la primera entrada de cada evento. Y a día de hoy lo hacemos solo una vez por evento y te vale. Yo también, como dice Dani, cada circuito es una historia, porque yo entiendo que un circuito como el CNP, con un partner como 888, que seguramente tengan más añadidos
que los que podamos nosotros tener. Con Sportium no tenemos añadidos económicos ni ningún tipo, incluso pagamos por tener los satélites y si no se cubre los overlay, si hay overlay, o sea, entonces nosotros no tenemos un contrato como puede tener Casino Barcelona Fed o puede tener CNP. Entonces nosotros nos vemos obligados a formar que al final repartes en diferentes teams para hacer más atractivo el circuito. A mí me encantaría, como dice Jaime, fuera club, que el juego cambia, que el juego no sé qué. Esa idea que tiene Jaime hace años no la tenía, porque ni ninguno que empezó con cualquiera de estas fichas, como lo digamos. Afri, venga, exacto, Afri. Pues hace años, pues era como era. Ahora, unos circuitos la pueden quitar porque tienen fuerza para quitarla, otros la necesitan para hacerlo más atractivo, aunque el dinero se devuelva de otra manera, la necesitan para hacerlo más atractivo, pero siempre hay forma de antes a lo mejor había un afán más recaudatorio del que hay ahora de ningún circuito, que yo creo que ahora como está últimamente el tema free, no hay un afán recaudatorio. Sí, hace años creo que sí lo había, pero bueno, que no se hacía con maldad. Esto es un negocio. O sea, aquí venimos a ganar dinero y a intentar ganar dinero, porque unos circuitos consiguen ganar dinero, otros circuitos intentamos perder lo menos posible y intentamos seguir en el panorama, digamos, pero yo creo, como dice Dani, cada circuito lo puede gestionar de una forma diferente. No es comparable un CNP a un Spani o una Golden a una LNP en ese aspecto, porque son volúmenes de jugadores diferentes. No, lo que estábamos hablando antes, como herramienta de marketing, es brutal. Es decir, si aquella conversación con Juanma fue brutal, es decir, como herramienta de marketing es brutal, es decir, es muy buena. Por eso la hemos utilizado nosotros durante 5 años. Nada que objetar al que lo use. Por eso yo no estoy en contra del que lo siga usando, ni lo voy a criticar jamás, porque al final voy a llevar siempre la etiqueta de el padre del ad-free. Es decir, al final la herramienta como tal, yo, contrario a la opinión de Raúl, que pensaba que era un robo, yo sigo pensando que de robo no lo fue nunca. Entonces, básicamente porque aparte que no sé cómo lo utilizaron otros. Yo te puedo decir que nosotros empezamos con, bueno, tú lo sabes, porque en los primeros años, yo no sé si el año de la free tú ya estabas todavía, te habías ido. Sí, el último año sí. Sí, el ad free al final no dejaba de ser una aportación que se dedicaba a los jugadores. Pero es que, claro, nosotros en aquella fecha teníamos un field de 300 jugadores, 250, 300, con lo que era fácil de manejar y al final del año tenías 20.000 euros recaudados y pagabas 5 paquetes de 5.000 euros. Bueno, pues ya lo tenías repartido. Al final era lo comido por lo servido, aunque obviamente, como cualquier empresa, pues el dinero que vas teniendo tú en tu caja, fondo de caja, lo tienes en tu caja, obviamente, ¿sabes? Pero al final, Jaime, ¿crees que no es casualidad que los dos circuitos que tengan partner online grande son los únicos que no tengan ad-free? A ver, no es casualidad. A relación de lo que decía Tony, como herramienta de marketing es muy buena cuando lo necesitas. Es lo que hablábamos antes de la Super Bubble de la Google, de la Golden. Me parece perfecto porque al final lo que hacen es generar 50 tíos para el siguiente torneo. Es como casi su satélite en vivo. ¿Sabes? Yo pago 50 pavos, o 30, o 40, lo que valga, y si quedo burbuja tengo mi entrada para el siguiente torneo. Perfecto. Pero nosotros no es para el siguiente torneo, Jaime. Pero para el que sea, es dinero. Porque esa misma semana lo puedes gastar y si juegas el High Roller, pues pagas la diferencia y lo juegas, ¿sabes? Yo creo que se refiere... No es que obligo a venir al siguiente evento, ¿sabes? Pero al final es bueno para ti, una herramienta de marketing. Igual sí, claro, evidentemente. Llevar gente a Rozadov y lo es para Tony a lo que quiera llevar. Como herramienta de marketing, a mí me parece brutal. Hemos estado 5 años explotándola. Hemos estado 5 años repartiendo 50, terminamos hasta por 50.000 euros. Pero el que sabe la historia real del ad-free sabe que una parte importante del ad-free se iba para el que tuvo la idea y llegó un momento que eso era inviable. Eso era inviable. ¿Por qué? Porque los números subieron tanto que no puedes pagar una comisión a un tío por tener una idea de un valor que ya no tiene. Al final... Eso no lo he dicho yo, ¿eh? Lo digo yo. Pero yo no tengo ningún problema, si ya lo sabe todo el mundo. Mira, no hay pelos en la lengua. Entonces, al final, todo el mundo sabe cómo funciona el tema. Simplemente es que ya era inviable mantener ese formato. Nadie puede dar dinero por nada a nadie. Cuando tienes 300 jugadores y el margen de beneficio o lo que tú recaudas son X, pues hasta ahí todo bien. Pero cuando los números se te disparan y las visitas o los torneos, en vez de tener 200 o 300, empiezas a tener 500, ya multiplicas 500 por 5 por 50. Entonces ya te vas a 70 y tantos mil euros. Ahora ve cómo reparte 70.000 euros entre la gente y espera que se meta Hacienda. Que ya cuando Hacienda se mete en cantidades como esa, empieza ya la cosa a cambiar también. Entonces, al final, lo factible para nosotros, sabiendo que tenemos 1.000 tíos clasificados online,
año es pensar, ¿para qué mierda quiero la free? Como no lo necesito para nada, que no es una herramienta de marketing que es muy buena, pero para mí me perjudica más que me está ayudando y me engorra más porque tengo que tener a una persona o dos o tres por las mesas recogiendo pasta, 50 euros en la mano por las mesas, dando fichas, que no sé si las tiene, si el que las lleva te da una, dos o tres, porque no lo controlamos en la caja cuando te entregan el stack. Entonces, como al final nunca sabes cómo se hace ese 3G maneje entre el que lleva la ficha y el que recoge el dinero, pues para evitar eso, para evitarlo, porque ya no puedes controlar. Tú imagínate si hubiéramos tenido a Free en Madrid. Me vuelvo loco, a mí me da algo. 1.500 Sí, personas con la mano arriba. pero Jaime, o sea, no te vuelvo a ver, yo tuve 1.300 en Gran Vía y se hizo. Y Sí. se hace, se paga en caja. En caja, cuando Sergio, compras la entrada, lo Sergio. pagas en caja, te dan un ticket. Es muy fácil controlarlo. Luego revisas pero- todos los tickets y ya está. Perfecto, pero Es facilísimo. yo prefiero no mojarme en eso porque ya no tengo la necesidad de generar 50 clasificados para el siguiente torneo o para ese mismo. Es que- Ahora los casinos sí te permiten hacer eso que dice Sergio, pero antiguamente era un jaleo. No, para los casinos. no todos, no todos. No todos. Todo. Bueno, no todos todos. encima. No, Claro, no es lo mismo todos hacen un la casino función. grande que un casino pequeñito. Exacto. Antiguamente no te lo hacía ninguno. O sea, eso era un problema para el casino. Te obligaba a hacerlo el organizador. O sea, que No me para acordaba el que el sobre te lo organizador llevaba. era otro problema tener que manejar dinero ahí en efectivo. Claro, es que el problema es que eso no crea transparencia a los jugadores. Cuando ves ahí una persona con billetes de 50 y fichas por el casino, eso no crea transparencia. Exacto. En cambio, Y si más- tú más eso en lo pones España, en, en España. claro, en España, si tú eso lo pones en un ticket y en el ticket pones 40 tal y tienes un ticket y lo pagas en caja y está todo el dinero depositado en caja y caja te dice hay 400, entonces es muy fácil. Para menos. Y lo publicas en el reloj de torneo. Y lo ahí. publica en la correcto. Dice, han habido 1.307 entradas y han habido 1.250 Super Bubble y eso es blanco y en botella. Y está listado en caja de quién lo ha hecho y quién no. El que quiera puede ir a repasar. Herramienta de marketing, si no hay más nada, si es una forma Sí. de conseguir jugadores, pero si es que nadie está discutiendo eso. Nadie está discutiendo eso. Lo que pasa es que para llegar aquí y para que vosotros tengáis la Super Bubble, a mí por culo. El que no he escuchado al final que ha dicho. Que para que No tú sé, tengas tío. ahora el Free, Jaime ha tenido que recibir algo de hostias su por culo. todos lados. Algo de su culo ha dicho. Bueno, pues porque quizá a lo mejor antes tú no lo hacías bien o Fernando tampoco lo hacía bien, ¿sabes? Yo te puedo asegurar que yo lo hacía bien. Yo no sé lo que haces tú, yo sé lo que hago yo. No, yo lo que hago yo lo sé. Lo que se hacía antes no lo sé. O lo que tú hacías antes no lo sé. Ya te lo digo yo que sí. Yo te puedo decir que de la manera que yo lo hago es 100% de vuelta. De la manera que se hacía antes, o la tuya o la otra, el dinero se pierde por el camino. Solo hubo un evento, y ahí voy a llevarle la contra a Raúl, solo hubo un evento que estuvo al free en el Casino de Barcelona. Perdón. Que sí hubo un ad free en el Casino de Barcelona, ¿vale? Que además fue nuestro. Y los recogían Sí, los cuando yo no estaba en Casino Barcelona, es correcto. Exacto, primero. Y los recogían los crupieres en un sobre, los crupieres. Correcto, cuando yo no estaba en Casino Barcelona aún. Tú estabas en Casino Barcelona, no sé, no me acuerdo, 2012 creo que era, o 2000. Raúl entró en 2013. Fue justo después antes de que entrara Raúl. Sí. Desde que yo estaba en la sala aquí no ha habido un ad free, Jaime, te lo garantizo. Se hizo, me refiero. Y que de siempre, el casino era el que gestionaba las cantidades y por lo menos el que certificaba las cantidades recogida. A mí. Sí, pero sí. Sigo insistiendo. Pero si es que si en el momento que alguien está comisionando, como decíais vosotros de ahí, a mí el 100% ya no me sale. Por eso yo hablo de lo que hablo, que a mí no me cuadran los números, por lo cual aquí no se hace. Hombre, Raúl, no. La pregunta, Jaime, es, ¿todos los circuitos dan el 100% de vuelta a los jugadores? Yo entiendo que sí, yo pienso que sí. Nosotros sí. Tú da igual si comisiones o no comisiones. Sí, da igual, Raúl. Tú tienes que pensar en qué has recogido y qué tienes que pagar. Es decir, no hay está recogiendo 50 y alguien está comisionando de ahí, el 100% difícilmente lo sumarás, Jaime. Correcto. Pero Raúl, ahí ¿Cómo que no? estás metiendo a todos en el mismo saco. Si tú has tenido yo estoy hablando del caso que decían antes de que alguien comisionado. Ahí no me cuadra que se reparta un 100%. ¿A qué te refieres de comisionado, Raúl? Yo lo que han dicho por aquí antes. Eso es porque al primer año donde nació la Free. Este comentario sobre esa historia me meto en ese bote porque yo estaba por ahí todavía en el CNP
Y eso fue solo el primer año de CNP, pero el resto de años nosotros no tenemos nada. Yo, como LNP, nunca ha habido nadie que comisionar, y como Spanish tampoco. Ya te digo, como que eso es en muy el CNP me fácil. consta que el primer año ya está. Y en ¿Sabes? Spanish, Además de lo que viene la y en discusión. Golden más de lo mismo. Tuvimos que pagar 10.000 euros nosotros al comisionista, como yo digo, y esos 10.000 euros tenemos que ponérselo a los jugadores encima de la mesa. Obviamente yo dije, esto no es negocio, amigo. ¿Por qué? Porque a mí me está costando el dinero. Si yo he recaudado 50 y tú te llevas a cambio 5.000, yo tengo que poner en la mesa 50.000. Por lo tanto, a mí me está costando 5.000 euros. A mí. Tengo que poner los 50 encima de la mesa. Es una cuenta muy clara. Por lo tanto, no me funciona. El segundo año ya no se volvió a hacer. Es decir, fue el primero en el que la cagas. Pero te cuesta el dinero a ti. No quiere decir que no vaya al 100% a los jugadores. Quiere decir que a ti, al promotor, le está costando el dinero. Pero eso lo saben todos los que trabajan de comisiones, no en este sector, en cualquier sector del mundo. ¿Vale? No convirtamos lo que no es en lo que es. Respecto el sistema. Entiendo, Jaime, que además tú fuiste, ya te digo, el primero que trajo el AdFree a España, que esto es una herramienta de marketing más y una innovación más dentro de un circuito que a día de hoy ya no es ni innovación ni es nada, pero que en 2012, 2011 pues sí lo era. ¿Cómo te nutres tú de nuevas ideas? ¿De dónde sacas tú la innovación o la inspiración de nuevas ideas o de nuevas formas de dar a conocer tu circuito o de implementar? ¿Se me corta a mí solo cuando habla Kiko o No, a todos. Sí, es que yo creo que se mete por aquí. Me decía que Mira, ve el gato. el gato ha pisado el cable. Decía que el AFRI es una nueva forma de innovación y de marketing. ¿De dónde coges tú la inspiración? No hay inspiración. Hoy hubo una conversación por un torneo. Sí, pero las ideas, yo qué sé, a lo mejor Estados Unidos va siempre. Estados Unidos va un poco más adelantado. Al final, todos partimos de dos cosas, por lo menos nosotros. Yo entiendo que a igual no le hace falta porque tienen claro cuál es su trayectoria, van en forma de barco y tienen puesta la directa y no hay nada que hablar. Pero nosotros tenemos que ir readaptándonos muchas veces porque seguimos insistiendo en que tenemos. Nuestra intención es que el jugador se sienta a gusto, por eso el lema sigue siendo, y era desde hace 11 años, de jugadores para jugadores, y la idea es ir creciendo con ellos. La aportación de mucha gente hace mucho, el feedback de los jugadores hace mucho, pero también hace mucho los viajes que haces fuera. Al final yo creo que cuanto más viajas a conocer otros eventos, más aprendes. Ves estructuras, ves formatos de diferentes torneos, cuando conoces diferentes países, cuando ves formas de trabajar, te vas quedando con la idea de cada uno de ellos e intentas plasmar aquí lo que se hacía en otros eventos. Además, el CNP cuando nace, no nace más que una copia de un evento que jugamos en aquel día, pues todo el equipo de Laruz, que según yo que era el Chili Poker. Y nosotros, mira, los dos a ver, cogimos la Chili Poker y dijimos, hostia, mira, esto en España no tenemos. ¿Por qué? Porque nadie tiene 50.000 puntos iniciales, porque nadie tiene niveles de una hora, porque esto no existe. Lo que jugaba era el CEP con 20.000 entonces, 20.000 puntos. Entonces, al final, pues lo que intentamos fue innovar en base a algo que funcionaba en Francia. Bueno, Francia, Marrakech y algunos países más donde se jugaba. Y al final esto no tira más que de otra cosa. Yo me acuerdo la que a mí me dio el amigo Gerard Segarra cuando se me ocurrió a mí hacer un megastad de 100.000 puntos. Hostia, ¿dónde vas con 100.000 puntos? Yo me comí hostias en Twitter hasta. Pero al final, 100.000 puntos en muchos países funciona. Y yo intenté plasmar ese torneo en España. Esa fue una innovación mal hecha por mucha gente, porque mal utilizó los 100.000 puntos, que luego fueron 200.000 y luego fueron 500.000. Yo empecé jugando en Peralada con 1.000 puntos y en el Casino Barcelona con 1.000 puntitos y ciegas 10-20. Eso es lo mismo, pero multiplicado por 10. Lo único que hace es darle exhibición a los puntos. Es decir, hay muchos puntos en la mesa, queda muy bonito. Yo llego a mesas finales con una pila de 20. ¿Sabes? Ahora gusta llegar con pilones y con placas. Mola. Tío, en la tele mola tener fichas. Entonces, en vez de dar 1.000 puntos iniciales y si llega a 10-20, pues da 100.000 y 100-200 y andando que gerundio. Es simplemente darle espectáculo. Si es que no se trata de otra cosa. Ahora, el que lo quiera entender, que lo entienda, te pones a ver retransmisiones en directo de grandes eventos y tú no de mierda. Tú ves pilas, ves fichas. Y como nuestro proyecto siempre fue enfocado a la tele, llevamos 11 años haciendo live streaming y no lo hemos dejado en 11 años. Y nuestro principal enfoque siempre estuvo en eso, y eso lo sabe muy bien Tony. Siempre la tele nunca se iba a abandonar. Y claro, lo que es espectáculo en televisión, para el que lo ve en su casa. Entonces, no quiero pilas chiquititas, quiero stacks, movimiento. No buscamos, por ejemplo, de cara al jugador, no buscamos experiencias de
estructuras tan profundas que llega un momento en que te quedes dormido con 2 cartas. En el que el jugador disfrute jugando y que tenga sentido jugar cada nivel. No que tú digas, en este nivel me voy porque total, este y el anterior son lo mismo. ¿Sabes? No quieres eso. Queremos dinamismo en las mesas. Que la gente se divierta, que pague 550 euros o 200, pero que haya dinamismo. Y está todo inventado. Simplemente se trata de ir a los sitios, coger ideas, adaptar, o incluso si me apuras, hacer un copy-paste, que también eso se lleva mucho por ahí. Bueno, es que está claro, si tú sales por ahí y ves algo que te gusta y lo pruebas en tus propias carnes y ves que puede funcionar, pues ¿por qué no? ¿Sabes? No es fácil innovar o coger y decir, vamos a hacer, porque siempre a veces cuando haces cosas, sabes que la puedes liar o no la puedes liar, pero bueno, eso ya está en la creatividad de cada uno y de cómo lo enfocas, ¿no? Yo en el último evento de Madrid, en vez de poner el evento de closing, que era siempre típico de Golden, el closing, pues decidimos una randomez de torneo que el que era botón cuando tenía que poner una ciega, una cestita, y el que ganaba la mano siendo botón se llevaba como el jackpot, ¿sabes? ¿Sabes cuál es un problema con eso, Sergio? ¿Sabes cuál es un problema con eso? ¿Qué? Igual Raúl me corrige. Pero es que las comunidades autónomas tienen normativas y hay juegos que no permiten. Por ejemplo, yo hay comunidades donde no puedo hacer el Crazy Pineapple porque no está recogido en la normativa de la comunidad. Entonces, tú puedes ser Cada comunidad creativo. tiene un catálogo de juego donde se explica lo que se puede y no se puede jugar. De todas formas, sí que es cierto que normalmente en cuanto a torneo suele estar un poco más abierto. Bueno, de hecho en algunas De donde comunidades Crazy no se puede jugar. se tira al revés. ¿En Madrid te tiran el cash al revés? Por la normativa que está escrita así en el CAS. Está legislada Sí. y no la han cambiado. En Barcelona era así antiguamente, que tuvimos que cambiar el catálogo del juego para podernos adaptar. Pero en Madrid es correcto, están tirando el cash para un lado y el torneo para otro. Por En no Barcelona también cambiar, fue por así. no cambiar la regulación, que el que la escribió mal en su momento. Exacto. Pues que, de hecho, el póker es el único juego de cartas que se reparte en ese sentido. El resto de juegos van en el sentido contrario. Por eso pasó ese problema, ¿no? Es el único que se reparte Exacto. así. Pero ya te pones a pensar en el catálogo de juegos y yo te digo que innovar está muy bonito, pero que hay juegos que comunidades, por ejemplo, a mí me ha pasado que he tenido que quitar el Crazy Pineapple de algunos sitios porque no me dejan hacerlo, porque son 3 cartas y no 2, y no se entiende con 3 el Texas. Entonces, no te dejan directamente. Entonces, Sí. Dani, vosotros por vuestra parte, ¿de dónde cogéis un poco la inspiración o intentáis hacer siempre un festival que sea parecido para que la gente ya sepa lo que va o cómo hacéis? Nosotros como Casino Barcelona la ventaja que tenemos es que los experimentos los hacemos con gaseosa, ¿vale? O sea, en el CEP no llega nada que no esté probado, contrastado, haya funcionado en algún torneo semanal o en unas flip-flop series o en algún Christmas. Es más fácil tener Entonces, feedback, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros había un torneo los martes en Casino Barcelona que se llamaba los Funny Events, que cada mes cambiaba. Un mes era Double Board, el otro era Crazy Pineapple, y ir cambiando, ¿no? Y ir viendo un poco lo que le gusta a la gente. Las flip-flop series, pues ahí inventamos un torneo, que era el No Clock, que es el primer torneo que se hace sin reloj. El formato del Cataluña Poker Tour, donde el día 1 es medio satélite, medio torneo, que ahora se está haciendo también online, también es nuestro. Ahora acabamos de sacar un torneo que se llama Highlander, que es un shootout donde en cada nivel tiene que caer el short de la mesa. Vamos haciendo cosillas. Aquí tenemos un gran equipo y se nos ocurren muchas cosas. ¿Qué crees que le gusta más a la gente de media? Entiendo que va a haber críticas porque siempre hacen lo mismo y críticas porque... A la gente de media le gustaría jugar un pokerín de los lunes todos los días. O sea, lo típico, un torneo normal, ¿no? Sí, la gente sabe al cambio. Sí, yo creo que es verdad, que la mayoría de la gente quiere siempre la estructura, el holden, que no ni el antedinámico, ni el no sé qué, ni el back with the back. ¿No? La gente al final siempre intenta meter que si el póker chino en la estructura del calendario y demás, pero al final el volumen de gente real quiere lo de siempre. Dani, ¿estás de acuerdo? Sí, nosotros, bueno, tú has formado parte de todos los intentos de hacer torneos diferentes en el schedule de Kings y tal, y al final sí, van funcionando, pero le pones un no limit hold'em y la gente lo aprecia más y
Y bueno, y eso. Aún así también soy de los que me gusta un poco inventar y poner alguno y quiero creer en esa creatividad, ¿no? En que a la gente le guste, pero bueno, como decimos a veces en las reuniones del festival, el romanticismo se ha perdido un poquito. Yo creo que también dependerá un poco de cómo eres como jugador o como amante del póker. Si eres un jugador que te gusta jugar, por ejemplo, en el caso de Sergio, que te gusta jugar Omaha, póker chino, pues eres más abierto a meter torneos diferentes que si eres un poco más clásico, ¿no? Fichas al Que, centro y que piense el otro. que Raúl, por ejemplo, era jugador de cash de Holden. Entonces, a lo mejor eso da a ser un poco más lineal a la hora de querer hacer los torneos. Y aparte de lo que decís, si veis que haces tres y al jugador no le gusta y tú ganas menos dinero, pues no vas a seguir haciéndolo, ¿no? Había jugado hasta high-low, de todas formas. A mí me gusta. Ya, eso ya sí que es inviable. Y el juego del futuro para mí es el Drawmaha, lo que pasa que nadie lo concibe. El futuro va a ser el Omaha y el short deck. Bueno, y ya para terminar, que llevamos ya 1 hora y Ludopatía 45. extrema. ¿Cómo veis vuestros circuitos? Por ejemplo, hablando del tema de Jaime ha avanzado del ad free al no ad free. Ese es su cómo ha avanzado el circuito. ¿Cómo veis cada uno de vuestros circuitos avanzando de aquí a los próximos años? ¿Vais a seguir teniendo calendarios parecidos? Entendiendo que no sabemos qué va a pasar, obviamente, pero por ejemplo, el SPF ha pasado de tener 2 paradas en Ropa 2 a tener 3, de tener 7, 8 paradas en España a tener 13 o 14. Golden se ha enfocado más a circuitos fuera de España. ¿Cómo A avanzaría? ver si tenemos suerte, y todos los circuitos siguen avanzando así, se van todos fuera de España y nos quedamos solo con el CET y así será más fácil para todos. Jaime también abarca mucho, ¿eh? Bueno, también es verdad. ¿Cómo avanzar? ¿Qué intención tiene el Ahora CNP, mismo, Jaime? Que además el CNP me consta que hay algo por ahí de color verde, así que no sé si nos puedes dar algún adelanto. No, cero. Del verde cero. ¿Para eso te pago? Todo cero, de ahí cero. No, la idea, bueno, ya hay por ahí algún artículo que no es nuestro, que da avisos de dónde va a parar el verde. Pero no, vamos a seguir en la misma línea. Nosotros vamos a seguir manteniendo las 4 marcas que tenemos en España. Vamos a seguir sobre todo con el circuito nacional. Creemos que hemos conseguido situarlo en una posición que llevamos mucho tiempo trabajando para poder tenerla. Ahora mismo, sin menospreciar ni mucho menos a nadie, porque creo que todo el mundo trabaja bien y hace lo que puede y en muchas ocasiones lo que nos dejan. Hemos conseguido estar en el número 1 el año pasado en cuanto a jugadores y premios repartidos y hemos podido codearnos mano a mano con el festival más grande de España, que es el de Barcelona, dentro de los números del CEP. Y para nosotros eso pues, es importante poder decir que estamos donde estamos. Pero seguimos manteniendo el resto de las marcas. La Liga Nacional de Póker va a seguir trabajando con sus 5 o 6 etapas al año en diferentes casinos. El CAP va a seguir como campeonato de Andalucía estando en 2 o 3 casinos en Andalucía. El Megastack va a estar ahí siempre dando vueltas para donde lo pidan tener dentro de España. Vamos a seguir manteniendo los torneos en Bulgaria. Vamos a seguir trabajando, si todo va bien, con Portugal. Eso, Jaime, perdona que te corte, imagino que será dentro de la marca Euroranders o eso ya no sigue en pie. La parte internacional. Decía que la parte internacional va a ir dentro de la marca de Euroranders o por parte propia única del CNP. El mejor momento, macho. Se le corta siempre la misma frase. Se ha cortado. Que decía que los torneos internacionales, si van a ser dentro de la marca Euroranders o va a ser desde dentro del propio CNP. Con Euroranders vamos a seguir manteniendo el deal de amistad con Anthony y con Lele, porque son 2 bellísimas personas, 2 grandes señores, pero Rozvadov no es nuestro destino. Lo tenemos claro desde que se nos cerró la puerta hace unos años y desde que nosotros mismos hemos decidido que Rozvadov para mí es el sitio para ir a jugar cuando me apetezca. Pero ni tengo capacidad para llevar gente hasta Rozvadov, ni tengo la intención de hacerlo. Entonces, Euroranders se ha centrado en Rozvadov, no tenemos un deal con ellos. Nosotros teníamos un deal con ellos muy concreto en Nova Gorica, que era donde funcionamos,
y hasta que no retomemos Nova Gorica, que era nuestro deal, no haremos nada bajo la marca de los Randers, que lo haremos de nuevo en Nova Gorica, que es Eslovenia. Allí sí trabajamos siempre de la mano, pero todo lo que sea fuera de Nova Gorica, no. Es decir, todo lo que se ha centrado ahora en los Randers, el Europoker Million desde Rozvadov y todo lo demás, nosotros nos mantenemos al margen y vamos a seguir trabajando con las marcas, con Bulgarian Poker Championship, con el circuito nacional y con alguna cosa más que tenemos. Este año tenemos otra vez el proyecto de póker en el mar, volvemos a salir de crucero. O sea, son marcas propias de Larus. Sí, son marcas propias de Larus y con eso vamos a trabajar. Pasa que, bueno, llega un momento en que la empresa con nuevo capital intentamos crecer y con ese crecimiento vamos a afrontar nuevos proyectos, tanto del póker live como del póker online. Entonces vamos a intentar tocar varios palos que hasta ahora no habíamos tocado y que con la entrada de nuevo capital pues vamos a intentar hacerle frente, pero siempre con el circuito como bandera. Tony, por vuestra parte, ¿qué son las ideas de futuro de la Liga Española de Póker? Bueno, en principio nosotros vamos a seguir en la misma línea. Nos gustaría encontrar un partner online mayor, que seguimos pensando que es la base fundamental para poder crecer hasta cierto punto. Y seguiremos en España. El año que viene sí sacaremos el circuito pequeño. Este año, como dije antes, decidimos no sacarlo por aglomeración de calendario. Y tenemos alguna idea ahí en el tintero que un poquito más adelante saldrá. Dani, por vuestra parte, este año habéis subido las paradas. ¿Pasáis de 2 a 3 paradas en Rozvadov? ¿Hay algún cambio más o en principio esta va a ser, o es una probatura para de cara al año que viene o es la idea? No, primero tenemos que agradecer a Kings que la casa de las World Series de Europa quiera contar con 3 fechas del Spanish Poker Festival. Para nosotros es un orgullo. Eso nos hace trabajar más porque tenemos que llevar más españoles durante 3 etapas. Entonces, por eso han nacido más etapas en España, para poder hacer los grupos para ir a Rozvadov. De cara al año que viene, vamos a ver, dependiendo de las fechas que tengamos en Kings, estipularemos las paradas en España. Y sí que es verdad que, bueno, hay algunos proyectos, están bastante en fase de embrión aún, pero hay unos proyectos bastante grandes. No podemos decir ahí está todo muy, muy, muy verde, pero la verdad es que hay un futuro muy bonito en el SPF. Y por vuestra parte, Sergio, ya entiendo que os vais a enfocar mucho en México, en otros países fuera de España y que en España haréis paradas concretas muy grandes o con la intención de que sean muy grandes, ¿no? Nosotros, no te he escuchado bien lo último, que se te ha cortado. No, que la intención de España será hacer paradas grandes, no tantos torneos en España. No, bueno, nosotros también tenemos el tema de la Silver, que ahora por todo el tema de la pandemia y todo el tema de estrés de calendario y tal, hemos hecho un deal con Casino de Asturias, que ahí sí que vamos a hacer un evento cada 2 meses y una gran final y tal. Vamos a replantear todo el tema para el año que viene, pero ahora estamos muy centrados con el tema de Latinoamérica y el de traer, yo ahora me voy para allí también de viaje unos días. Y vamos a inaugurar una Poker Room en pocos meses en Ciudad de México, concretamente. Y tenemos detrás un proyecto muy, muy grande, con una empresa muy grande para de cara a 2023 hacer cositas muy interesantes, innovadoras, que saldrán del tintero de cara a final de año. De cara entre septiembre y noviembre podremos anunciar lo que se viene para el año que viene. En principio va a ser... ¿A nivel nacional o internacional? A nivel nacional e internacional. Va a ser algo muy innovador y creo que va a ser muy bueno para el póker. Tanto a nivel europeo más que Latinoamérica. Va a ser algo diferente, algo que no se ha hecho y yo llevo como 1 año y medio detrás de ese proyecto y no va a ser fácil, pero va a salir a la luz a final de año. Y Rayu, por tu parte, aparte también Casino Barcelona, que tendrá ya medio planteado el calendario, bueno, el 2022 100% entero. Sí, bueno, por parte de Casino Barcelona empezar a volver a recuperar la normalidad y todos esos torneos grandes internacionales que teníamos que vuelvan.
Vuelve creo que el, vamos a publicar. vuelve el de 25.000 de PokerStars, si no me equivoco ya, por fin, después de 3 años. Perdona, ¿estás El hablando torneo. del...? Sí, del que reparten todos los Platinum Pass, que luego se jugará el No. torneo que ganó Ramón, ya vuelve Ese por torneo fin. se ha aplazado para el año que viene. No se va a 2000. disputar este año. 2022 se ha vuelto a aplazar porque debido a la pandemia no se va a poder viajar tanto como se debería y de momento queda aplazado el Platinum Pass, el PokerStars Players Championship. Pero bueno, sí que tendremos un EPT de 2 semanitas en agosto con una semanita de CEP. Sí que vamos a volver a hacer cosas con Party, con Triple 8. Y bueno, pues también hay una parada de Golden programada para finales de mayo. Finales de mayo. De marzo, Y- finales de marzo. Marzo. Es verdad. 25 acaba de en abril. marzo, 25 de marzo al 3 de abril, correcto. Correcto. Que ha sacado publicidad ahí. Ahí, Sí, cuidado. luego en el vídeo meto Puli. Hay que meter pata, hay que meter la pata siempre, Tony. Ya. De todas formas, Pues mete lo lo que siguiente es se un puede. CEP, no es igual. No, Y aquí de cara al CEP, aquí no nos paga nadie, no tenemos partner, así que podéis meter la publicidad que Correcto. queráis. Es gratis. de cara al CEP, pues eso, seguir siendo el circuito con más jugadores al cabo del año en España y con mayor media. Seguir creciendo y hacer las cosas bien, como se han hecho hasta ahora. Y seguir en esta línea. Bueno, entonces, como hemos dicho un poco antes, la innovación en el CEP, la idea es seguir un poco en la misma línea, ¿no? Golden ya vemos que trae novedades, LNP seguir un poco en la misma línea hasta que aparezca un partner online, SPF esperemos que nos anuncie pronto las novedades y Jaime, por lo que entiendo, ampliar mucho la parte internacional, ya que la parte nacional la tiene bastante asentada. Así que bueno, yo creo que por mi parte nada más. No sé si alguien en el chat tiene alguna pregunta. Desde aquí. Yo, por mi parte, Si alguno de vosotros quiere decir algo, soltar alguna novedad o decir algún agradecimiento o alguna cosa, es su momento y si no, pues terminamos ya por hoy. Lo único, muchas gracias a todos. Sé que a alguno no le hace mucha ilusión aparecer públicamente en este tipo de charlas, porque este tipo de charlas puede malinterpretarse, pero bueno, ya habéis visto que no era mi intención, al revés. Desde aquí os pido que os pongáis de acuerdo en fechas de cara al futuro, que las fechas no sean un problema de cara al futuro y gracias. nada, Kikucho, gracias a ti por esta reunión y nada, cualquier cosita que se necesite, nosotros siempre estamos dispuestos a hablar y colaborar con todo el que se precie y ya está. Por nuestra parte, gracias también y también pues destacar un poco que al final nosotros somos los pequeñitos, ¿no? Que tenemos el buy-in de 250 contra monstruos de buy-ins de 500 que mete mucha gente. Por lo tanto, es un orgullo estar aquí entre los 5 grandes, diríamos. Gracias, Kikucho, por hacer esta charla sin cuchillos, sin nada, que es lo que suele haber en este tipo de reuniones. No era la Así intención. que, por eso, que me ha sido muy agradable y muy bien. Y por parte de la LNP, como siempre, estamos abiertos a todas las charlas con todos los circuitos. Pues nada, chicos. Más que añadir, nada, saludaros, daros un abrazo a todos y nos vemos por aquí por las mesas, ya sean de Casino Barcelona o donde sea. Ay, publi. 10 euros. Nada, señores, lo dicho, podría decir que es un placer. No os quiero mentir, ha estado bien, sin más. Pero siempre es grato encontrarse cara a cara a algunos, que hace tiempo que no nos vemos. Y lo de siempre. Es decir, creo que al final esto se reduce en que deberíamos de ser más honestos, más sinceros, menos hipócritas, sobre todo ser mejores personas. Si se reduce todo eso a eso, verás tú que al final somos capaces hasta de irnos a comer juntos a las comidas que organiza Confía. Que va, yo no organizo comidas, yo lo justo. No tengo tu nivel culinario, no tengo tu nivel, Jaime. Pero yo voy siempre, yo te veo, tú comes bien, lo sé, te sigo. Yo me defiendo. defiendo. No, te sigo.
Bueno, chicos, pues nada, muchas gracias. Espero que el festival conjunto vaya muy bien, que ese festival siga aumentando y se convierta en un festival con mucho más promotores, no organizadores, que debería cambiar el nombre de la charla, no organizadores, sino promotores. Aquí el único organizador que hay es Raúl. Raúl, sí, Es el señor. único organizador. Así que nada, muchas gracias por venir y lo dicho, que suerte en las paradas. Durante las próximas charlas que tengamos, los próximos streams que tengamos, iré enseñando un calendario que estoy haciendo con las paradas de todos vosotros. Así que si a alguno le falta alguna, que por cierto ya he hablado con uno de vosotros, hoy hablé con uno de vosotros para añadir. Perdona, te voy a mandar un cable nuevo, ¿vale? Y unos cascos. Sí, no, es el gato que está por aquí. Que decía que voy a preparar un calendario con todas las paradas de todos los circuitos, así que si alguno quiere meter su parada, yo encantado. La idea es promover un poco el póker en vivo, el buen rollo que puede o debería haber entre todos, así que espero que ese festival conjunto sea real pronto. Se te corta. Antes de irme, que me tengo que ir, que viene a recogerme el perro. ¿Me escucháis todos? Creo que sí. Nada, ahí. Sí, te escuchamos todos, que nos vamos ya. Mira, eso. Kiko, te iba a decir que me alegra que hayas vuelto. No sé si en realidad me alegra, todo el mundo lo comparte. Porque también hemos tenido nuestras historias. Pero sobre todo te voy a decir una cosa. No sé si hablo en mi nombre solo o en el nombre de mucha más gente. Me alegra que estés bien. Así que a cuidarse, tío, y a seguir para adelante. Te agradece, Jaime. Un abrazo a todos. Adiós. A todos. Un abrazo a todos, chicos. Gracias. Hasta luego. Chao.